Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, tengan ustedes. Bienvenidos aquí a mi house. Bueno, voy a ver si mientras vais llegando voy tocando un poco aquí en la configuración que esto está un poco oscuro, parece. No sé, lo veo un poco raro. Así mejor. Pues ya está, lo dejo así. Y ahora mismo debería de hacer algo más. Y yo creo que no. Aquí. Muy buenas noches, Aitor. ¿Qué tal? Buenas noches, podcast. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar con las cosas ahí, con los compromisos. Muchísimas gracias a todos los Patreon, comenzando por Nora Secas, Chris Solenrak, Cira, Ángel Martínez Lleves, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. He dicho Artemio Rosas, no me acuerdo, por si acaso. Artemio Rosas y Ángel Martínez Yepes y Cira y Solenrak y Gris y Nora Secas y Jorge Alonso y Patricia y Roberto Bebé y Gemina Overseas. Ya está, por si acaso me he dejado a alguien. Bien, y muchísimas gracias también, es que claro, no me fío a Miguel Ferreira, El Negre, Santi Hernández, Don Cacahuete, Sandra Ruiz, Cira, Juan Carlos Arriagada, Aitor Recio, Wendigo, Federico De Luqui, Fernando Redejot, Freisy Navarro, Francisco Toro Godoy, Dionisio Channel, me ha vuelto a cambiar el logo, Nelson Lepe, Nora Secas, Eduard Petcu, Federico Juárez, Sebas, Marcelo Gianacchini, Agustín Pastor, David Scatolini, Francisco Luz Pazos y Gonzalo Rigoyen. Oh yeah. Bueno, Cris, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Pensé que tendríamos, y eso yo pensaría, pero bueno, déjate porque si se trata de Kurdi, yo no pongo la mano en el fuego por este señor, ni loco. Muchas gracias, Escipio. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, a ver, tenemos que... Antes de entrar en el tema, pero esto va a ser cosita rápida, creo yo, más bien, simplemente pues hay una serie de acotaciones con respecto a la noticia. Llevo las gafas súper llenas de mierda. Y es que la firma de moda Salsa va a sacar un perfume para mujeres, pues estas están peor, que se llama Luz. Dice que celebra el 30 aniversario, llevan 30 años ya. Dios mío de mi vida, qué viejo soy. 30 años y entonces Salsa Jeans da el salto a un nuevo segmento que es el segmento cosmético y lo hace de la mano efectivamente de este perfume que se llama Luz. La botella es una botella de catálogo, es una botella que hemos visto 1.000.000 de veces, 400.000. De hecho, esta misma botella, lo he contado otras veces en otros directos cada vez que ha salido. Ya veo algo mejor. La iba a seleccionar yo para un perfume femenino que iba a sacar yo cuando tenía ganas de sacar perfumes, estaba todo loco, y esta era la botella. El tapón es distinto, por este tapón es un tapón de metacrilato, parece, o de plástico, me da exactamente igual el calibre que pueda tener. Pero la botella es una botella, pero vamos, 100% catalogazo total, que no pasa nada, cuidado, porque además si es la empresa que creo que es la misma que yo, es una empresa muy buena, es una empresa francesa en principio, pero bueno, es como una botella de Milurgia, de las antiguas de Milurgia, pues algo así, de así un rollo, es un poco más vasta, la de Milurgia era mucho más fina, esto es un poco más bastorro, pero bueno, ese es el rollo que lleva. Y pues nada, dice que es la primera incursión en el mundo de las fragancias, que refuerza el compromiso con Salsa Jeans al ampliar su oferta de nuevos segmentos, bla, 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 bla. Luz se diseñó para funcionar como una firma olfativa que complementa el espíritu y la elegancia de las colecciones de la firma Salsa, según ha subrayado la firma portuguesa. Además, este perfume está elaborado también en Portugal. Dice que las notas de salida son la pera, la mandarina y la bergamota y va hacia un corazón floral de azar, neroli y jazmín y termina con un fondo de vainilla borbón, almizcle, al ámbar y almizcle blanco junto con benjuí. Bueno, pues ya está. El aroma es un tanto estandarizado, pero yo creo que se van a garantizar las ventas y esto... Estoy seguro que no solamente se venderá en las tiendas de salsa, sino que además lo encontraremos en 20.000 sitios. La etiqueta no es que sea muy bonita, por eso pone Luz, Salsa Jeans en esa botella que está. La botella es que es monísima, pero una pegatina en esa botella. Pero hay que añadirle que el precio no es barato. De todas formas, la ropa de salsa no es barata y aquí hay que hacer un desembolso de 49 euros
1,95€, que es el precio que va a tener. Dice que también se va a vender en la aplicación, en su app. Así que estará en venta online y en la aplicación de ellos. 30. ¿Qué pasa con el 30 que pone aquí? Ah, bueno, aquí está mandando el 30% de facturación, bla, bla, bla. Estos son datos financieros. Lo que nos interesa es el perfume y ya está dicho. Así que, hasta luego, Salsa Jeans. Gracias. Encantado de la vida. Bueno, muchísimas gracias también a toda la gente que me está enviando muestras viales de fragancias que a lo largo de ya esta misma semana, pues esta semana he tenido un día de grabación y es lo que estoy ahora mismo editando como un loco todos los días. Y ya este fin de semana me tengo que volver a encerrar y ya como estoy testando los perfumes que me habéis mandado, pues nada, al tajo a producir, porque tengo muy mala suerte. Hago perfumes o perfumería, yo entiendo que es súper interesante, pero no entra la gente a verlos. De verdad que son perfumes que están muy chulos, ¿eh? Y estos últimos, bueno, por lo menos el de hoy no es nada caro. Lo que pasa es que no sé si hay estocaje, ¿eh? Que creo que la cosa está siendo un poco difícil con el tema, porque al ser una perfumería que es indie, completamente independiente, la cosa de las producciones ya sabemos cómo va. Bueno, a ver qué pasa por aquí, que ha salido también Pedro Ángel, muy buenas. ¡Viva Águilas! Que yo he actuado en Águilas. Yo he actuado allí en el teatrico que tenéis allí. Bueno, en el teatro, en la Fundación Caja Murcia. Bueno, cuando era Fundación Caja Murcia, es que, claro, era Fundación Caja Murcia cuando yo actué. Fíjate tú el tiempo que hace de eso. Allá en Calas Águilas. Ha llovido un poco. Comimos allí en la zona marítima, en el puerto, y eso muy bien. Pero eso era Caja Murcia por aquel entonces. Ahora será la Caixa, digo yo, ¿no? Si es que sigue existiendo, que no lo sé. Vale, y hay alguien más nuevo por aquí para saludar. John, buenas noches. Cristinica, se venderán bien. Es un aroma muy normalito. Sí, eso seguro que se vende. Y los likes, sí, también es cierto. Y si queréis hacer super chat y super stickers, yo no os voy a decir que no en absoluto. Bueno, vale, vamos a entrar en el tema, que yo sé que ahora mismo hay aquí un mogollón de gente, pero está esperando el tema y el tema vamos a empezar a atacarle ya, porque no hay que darle tampoco muchas más vueltas. Vamos a ver, la fotografía ya la habéis visto, porque tampoco hace falta compartirla, no es necesario, de lo que es, en principio, la nueva botella de la Dior Homme Parfum. Ahora bien, desde los mentideros se está diciendo que no se sabe a ciencia cierta si lo que es que han modificado la botella, el diseño de la botella, y han mantenido el aroma original, o nos encontramos ante una reformulación hecha por Kurdi. Yo, desde la experiencia y las cosas vividas con Louis Vuitton, que son los dueños de Dior, pues si hay alguien que no lo sepa, es que cada vez que han metido mano a una botella, realmente lo que llevaba implícito era una tocada de fórmula. Esto nos ha pasado hace relativamente poco, cuando desaparecieron del mercado con la excusa esta de Lilial, que no todos los perfumes que retiraron de Dior llevaban Lilial ni de coña, pero los retiraron todos y aprovecharon para reformular. Luego también acordaros que con cada botella nueva que iba saliendo el aroma era distinto. Y es que, pues, Demachy decidió coger y cambiar los aromas y actualizarlos según él. Y ahora, pues dicen que posiblemente sea una cosa o la otra. Pues yo me voy a mojar y digo que efectivamente la van a tocar. Si no la tocan, ojo, cuidado, me da exactamente igual también, porque esto es blanco y en botella. Empezar a mirar el precio que tiene ahora la Dior Homme Parfum, porque Louis Vuitton nos va a subir de nuevo los precios. Estoy seguro. Y ya de por sí, en tiendas de aquí, de las que tengáis, de las grandes almacenes y todo eso, lo que vamos a encontrarnos son unos precios que nos vamos a caer de espaldas. Cuando hacen esto es para subir precios. Louis Vuitton sigue atornillando. Louis Vuitton sabe que tiene la baza ganada con la línea Homme y tiene que apretar tuercas, porque han tenido pérdidas multimillonarias en el primer trimestre
Entonces, van a intentar ajustar balances y ganar cuota por la cosmética. Que evidentemente están súper diversificados, que luego además, ojo, cuidado, que estamos hablando de una empresa que son los dueños de Dom Perignon, de Moet, bla, 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 que vienen las navidades y que luego cuando presentan la facturación, presentan facturaciones globales y todo es maravilloso y fantástico y ganan miles de millones de euros o de dólares o de lo que sea, pero son miles de cientos de mucho dinero. Pero claro, es juntando todas las empresas del emporio y hay firmas dentro del emporio que van muy justitas también, como en todo. Y aquí lo que entiendo que vamos a tener va a ser una subida de precio que va a ser lo primero. A mí realmente el que cambien la botella me dice que nos van a meter un pepinazo en el precio que nos vamos a caer de culo. Un pepinazo de precio muy importante. Y si no importante, pues por lo menos igual 5, 10 euros más cara igual. Mirar lo que están haciendo con Loewe. Las Loewe siempre han sido, es que les tengo manía. A Louis Vuitton les he cogido una tirria que no os podéis ni imaginar. Pero es por esto, por el tema de los precios, no es por otra cosa, ¿eh? Es por los precios. La Loewe siempre ha sido cara, pero se ha podido comprar. Lo de ahora ya no tiene nombre. ¿Y qué pasa? Que van a hacer la experiencia también con Dior. Y saben que con Dior la van a ganar igual, porque la gente va a seguir comprando sus perfumes. Igual no te compras el perfume con la misma alegría que te lo comprabas antes, pero te vas a comprar el Dior. Y esa es la jugada. Vamos a ver, el precio que tiene ahora mismo el Dior Parfum son 100 y pico euros, ¿eh? $118,95 en Marvimundo, 118. Está unificado el precio, ¿eh? 198, 118, perdón, son 118,95. Marvimundo, Arenal y Druni el mismo precio. Y luego tendríamos, si son fiables, Julia, pero ¿qué mililitros? Es un desde, espérate, voy a mirar los mililitros, no sé qué es un desde, no sé qué precio, y entonces, a ver. 100 mililitros, 118,95, correcto, vale. Eso para los 100 mililitros. Y esta es que hay una en Julia, pero no son los mililitros. Julia, pero es Intense, no es la Parfum. No, querida, no. Es que, claro, aquí en el shopping me salía Julia a 103 y no es lo mismo. Dior Homme Parfum en comas está a 115. Ahora mismo sería el sitio más barato donde poder comprarla en comas. Voy a ver los mililitros, que para eso le he pinchado. Y no me sale. Es un señuelo. Habría que buscarla. Bueno, no me sale. Me lanza directamente a lo que es la web, pero no me saca el perfume cuando le pincho. No me linkea directamente a él. Entonces nos quedamos que vale 119,95. Bueno, pues tener claro que de 119,95 va a superar los 120 euros. Estoy prácticamente convencido. Me tendría que equivocar mucho. Oye, yo también me puedo equivocar porque no soy infalible. Pero esto yo sé ya cómo está operando y mucha gente que me sigue sabe cómo está operando últimamente Louis Vuitton y es ir al alza en los precios, sin cortarse un céntimo. Donde se están cortando un poco más, evidentemente, es en China, porque han dicho los chinos, estamos hasta las narices de que nos estés comprando de esta manera, o sea, tomando el pelo de esta manera. Y así les va allí. El caso es que, claro, tiendas de Sephora han tenido que cerrar. Gente a la calle. El caso es que aquí van a meternos un castañazo. Si lo que está dentro de la botella, Kurdi no ha tenido cojones, entre otras cosas porque no le han dado permiso para reformular, pero a mí me extraña mucho que eso no esté reformulado. Me extraña mucho, pero por propia experiencia, cada vez que han cambiado una botella ha aparecido un perfume con matices distintos. No estoy diciendo que sea diferente, porque no estoy diciendo que sea diferente, pero con matices distintos seguro. Seguro que ya hay algo que está tocado. Segurísimo. Segurísimo. Y lo que hayan tocado, estoy también segurísimo de que va a ser porque han bajado en algún tipo de calidad
para ganar y tener más beneficios con las ventas. ¿Por qué además? Porque es que viene la Navidad, estamos en Navidad ya. Estamos en Navidad ya. Y así nos va. Así nos va. Os leo. Francisco, hola, ¿qué tal, majetón? No sé si me he dejado a alguien por ahí en medio. Madre mía, no lo sé. Podcast, sí, recuerdo. A Pedro Ángel también. Francisco, John Barr, Fernando Ortiz, Borja Beltrán, Juan Toro, Frank Ruger, muy buenas, ¿qué tal? Mauricio. A ver, y os leo, venga. Los precios de los perfumes se están poniendo insostenibles. Usé mucho tiempo Givenchy Gentleman Intense. Gracias a ti han subido entre 20 y 25 euros. Los mismos. Sí. Es que es así, ¿eh? Es así. No habrá que hacerse con una botellita antes. Cuidado, yo no quiero generar una ansia viva ni nada de esto. En la botella la tenéis en la miniatura, ¿qué es esa? Esa es la miniatura de la nueva botella. Que realmente es que está como más oscura, pero es la miniatura es una captura de un original, no es un es una foto espía. Entonces, tener claro que esa es la botella. Eso es, si hay alguien que sea coleccionista en sí por la botella y que vea que tiene la botella bajita, que tal que cual, que la compre, pero no por nada. O sea, vamos a obviar el hecho de que la otra formulación esté cambiada o no. La botella, la que tenemos ahora, la vais a perder. La vais a perder porque viene la nueva. Porque además Louis Vuitton va a retirar todas las botellas. No va a dejar conviviendo las dos botellas. Louis Vuitton las retira. Siempre hace lo mismo. Retira todo lo que tenga y pone las nuevas. Y no se encoge. Así que, por lo menos, en lo que son las perfumerías de las cadenas. Por eso digo que si hay alguien que quiera tener o mantener esa botella, pues por aquello de que es coleccionista de la botella en sí, no tanto en cuanto el perfume. Bueno, el perfume también puede ser también, ¿no? Pero bueno, si quiere ese rollo, tiene ese feeling con la botella, que se la compre, porque viene ya la nueva. Viene ya la nueva. Va a tardar más, tarda menos, esa está ya aquí. Entonces, si hay alguien que no quiere perder ese rollito, pues por lo menos por tenerla, que se la compre ya. Pero yo no quiero generar ahí una ansia viva por comprar, ¡ay, que va a venir lo nuevo! Igual lo nuevo está de puta madre. En el caso de que esté reformulado. Si no está reformulado no pasa nada, simplemente es una botella distinta, pero me extraña. Pero me extraña mucho. Igual dicen que la formulación está exactamente igual que estaba antes, que últimamente está mucho en ese rollo, y formulación como la original. Y Kurdiyan sigue sin salir ahí. Pero a mí me extraña que teniendo la opción Kurdiyan de tener ya su nombre en una Dior, no salga su nombre. Sería absurdo desaprovechar la opción de que salga su nombre con Dior. Entonces, ¿qué mejor momento? Cambio de botella, formulación tocada por Kurdiyan. Actualización. Yo creo que sería más que probable y tangible el hecho de que Kurdiyan haya ya metido la mano dentro de la formulación, que no creo tampoco que haya hecho grandes cambios, a no ser que le haya dado por meter agua, que últimamente ya sabemos que hace muchas aguas por todos lados. Leo, Marcos, muchísimas gracias por ese superchat, hijo mío de mi vida, de amor hermoso. Lo único que me gusta de momento es que ya viene el eucalipto natural para perfumar la casa. Por cierto, ¿hay algún perfume que sea de eucalipto o Vicks Vaporub? No. Que yo conozca, no. Yo no he probado nunca ninguno. He probado que la formulación sí que ha llevado eso. He llevado el eucalipto, cosas mentoladas y tal. Pero, bueno, roster de Cartier, sin ir más lejos. Pero así, ese aroma puro, concentrado, no. Eso en los ambientadores sí, pero en un perfume, a mí la verdad es que no me gustaría oler a Vicks Vaporub, no, porque la gente se queda con la copla y dice, oye, este muchacho está resfriado, tiene COVID. No. No me gustaría ir oliendo a eso. No, que va. Uf, calla, Satanás, madre retro, no quiero. Pero no, sí, pero perfumes así yo no
Concentrado, hombre, los concentrados sí, evidentemente, pero en perfume hay como protagonista un eucalipto, que a ver los hilos, ¿eh? Yo no los he probado todavía, pero sé, evidentemente, que a ver los hilos. Y te voy a poner tus aplausos, pero que ya mismo. ¡Ole ahí, mi niño! ¡Vamos allá! ¡Hombre! Muchas gracias, Saleroso. Muchísimas gracias, Marcos. Ole, ole ahí, ole ahí, ole ahí. Y ahora lo que sí que tengo que hacer es abrir los otros dos canales, porque por lo menos te puedo dar el like en las tarjetas, que eso solamente lo puedo hacer yo y la gente que está viendo el directo. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Si le dais al like, pues mejor que mejor, porque me echáis un montonazo, un manico ahí, me ayudes un montón con el tema del posicionamiento del canal. Entonces es gratis, no cuesta dinero, solamente es hacer así, pum, y dais al like y el canal se posiciona mucho más en este directo. ¡Ay, que me voy! No, he metido yo la pata. Aquí me quiero meter en transmisión, voy a ponerle su like al crío, el corazoncito aquí y el like no me deja, tengo que hacerlo con los otros dos canales, pero ya aprovecho y meto una actualización porque esto no se ve, vamos, es que ni en broma. Venga, entonces me pongo aquí, esto es rápido, no voy a tardar mucho y ya lo dejo abierto. Aquí está. Y esto es rápido, no voy a tardar mucho. Así, esto lo silencio. Placa, placa, me gusta, me gusta. Esto por aquí. Ahora me abro el segundo canal. Y ya puedo dar un par de likes más a la gente que está participando económicamente. Hay que entenderlo, ¿no? Yo creo que sí. Vale, pues entonces aquí y ahí va. Para Marquitos. Muchísimas gracias, Resaleroso. Y esto lo puedo minimizar. Y ahora vamos aquí y los segundos aplausos, por supuesto. Muchas gracias, Bonico. ¿Qué me estás contando? Pero sí, esos perfumes en principio los estaba haciendo Puig. Don Algodón Hombre se hacía en Puig. Es que han cambiado, se han ido con los de Fruit Company. Ostras, me quedo loco. No lo sabía, no tenía ni idea. De hecho, no he visto las nuevas botellas de Don Algodón. A ver cómo son las nuevas botellas. ¿Dónde las has visto, campeón? Vamos a verlas, Don Algodón. No, me salen las viejas. No tengo la botella vieja, no me salen las nuevas, ¿eh? No tengo botella nueva. No tengo la botella nueva aquí todavía, ¿eh? No tengo la botella nueva. No me sale, ¿eh? La botella nueva aquí en venta online no me sale. A ver si pongo nueva. A ver si sale algo. No me sale. Me salen las antiguas. La nueva no. A ver, compra Don Algodón online. Pero esto ¿qué es? No, es la misma. No, tengo la misma. Al menos de momento que yo vea. Nada, es lo que hay. No lo tengo, campeón. Ya lo veré. Vale, pues entonces retomando el tema de los Dior. Creo que, vuelvo a repetir, no quiero que nadie se compre cosas innecesariamente porque aquí ya estamos hablando de pasta y la gente se está gastando dinero. Yo no quiero que nadie se gaste dinero de una forma innecesaria. Si tenéis ese rollo de, ay, es que es la botella de siempre, toda la vida, vale, entre comillas lo de toda la vida, porque creo que ya ha tenido algún cambio que otro la Parfum, porque desapareció y luego la volvieron a sacar, pero no sé si estaba cambiado o no. Entonces, si alguien quiere tener esa botella antigua, que la compre. Pero si queréis, pues ya os esperáis y que venga lo nuevo y hacéis así, os encomendáis al Señor y que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? Pero me extraña muy mucho que no haya aprovechado Kurdijan para esta Dior Homme Parfum. De todas formas, creo que precisamente esta fragancia está un poco... es que no sé
¿Qué pasa con ella, con estas tribulaciones que se andan con el perfume? Porque si os acordáis, la Parfum desapareció del mercado, estuvo meses y meses sin estar a la venta y luego cogieron y la volvieron a sacar a posteriori. ¿Os acordáis de todo esto? Hay un seguimiento en el canal, yo hice un seguimiento brutal de esto porque es que no había forma de comprarla. Yo, mi unidad, la que tengo en casa, me costó unos 70 y algo euros y yo en ningún caso he pagado 118. Si os fijaros, mejor dicho, el tema de los precios como han subido, porque yo no he pagado nunca jamás de los jamases 100 y pico por un Dior, nunca. Y por el Dior Parfum me parece que fueron 70 y tantos euros, que no fueron 119,95. No, es que además yo me niego en lo personal a tener que estar gastando esa pasta. Yo personalmente preferiría ya tirarme a un árabe y gastarme el dinero en un árabe. Que tenga mejor rendimiento o peor rendimiento, pero pues bueno, vale. Pero yo ya ahí no me meto en esos precios. No me da la gana porque por esos precios, vuelvo a insistir, mucho más aún, me compro un perfume nicho en condiciones. Y no me compro algo de la perfumería pop. No me lo compro. No me compro yo nada del selectivo. No me da la gana. Me tiro un perfume nicho. A 120 pavos yo me voy a un Jardins de Grivines o a 800.000 firmas más y me compro, aunque sean botellas de 50 mililitros. Yo no necesito botellas más grandes en mi caso, pero por el consumo que tengo. Pero gastarme eso en algo que... No, gracias. No. Dios dijo hermanos, pero no primos. Además, hace poco he reseñado, si mal no recuerdo, una árabe que es del Dior Parfum. Así que, y es muy clava. Así que no os andéis con tonterías. No os andéis con tonterías y que le vayan dando a toda esta gente. Hola, Mr. ¿Qué tal? Buenas noches. Que le vayan dando. Frank, ¿qué tal? ¿Qué me dices? Muchísimas gracias por el superchat. Dice Javier, no para de tener cumplidos en la universidad con el perfume de vainilla Vibes de Juliet Gazagan. Pues yo que me alegro, hijo. Yo que me alegro y espero que sigas teniendo éxitos y sobre todo déjate las nenicas o los nenicos, lo que te guste, y ponte a estudiar. Que aquí en este universo, ¿esto qué es? Que me ha pitado por aquí una cosa rara. ¿Quién me ha mandado algo? ¿Por qué ha pitado esto? No sé por qué ha pitado. ¿Esto ha hecho un... No. No sé lo que ha hecho. Me ha pitado algo. ¿Qué tengo abierto yo por aquí? Es que el Discord. Era el Discord. Es el Discord. Pero el Discord yo ahora mismo no opero con Discord. Cuando estoy en directo no opero con Discord. Era el Discord. Que digo, ¿y eso qué es? No sé qué es eso. Ya aprovecho y cierro las aplicaciones que tengo aquí abiertas y así. No, es que si no me entretengo mucho. Si me voy al Discord, yo estoy en el directo, no puedo estar atendiendo al Discord. Muchas gracias, Jackman. Bonica. Es que es una chica. Gracias, Galifardota. No has llegado tarde, si tampoco he empezado hace 29 minutos 37 segundos. Así que no, has llegado muy bien. Y muchísimas gracias, Eli. ¿Qué tal, Elinor Baker? ¿Qué pasa, guapetona, Galifardota? Un saludo, Martín, Martín Cataloñe. También os paséis por su canal y os suscribéis y esas cosas. Que me enteré yo, si os gusta el maquillaje, claro. Y ir guapos y todo esto. Que ir guapos no significa que tengáis que ir pareciendo por ahí, yo no sé, una cosa mala, extraña. No. Se puede ir maquillado muy masculino. No hace falta ir hecho una muñeca pepona. Bueno, algunas veces es interesante ir con una muñeca pepona. A ver, que os leo. Que sé que tengo por ahí cosas. Omar, buenas noches. ¿Qué tal, hijo? Checharf, muy buenas. ¿Qué tal? Mauricio Ortiz. Borja Beltrán, muy buenas. ¿Crees que Loewe tiene más calidad que General que Dior? No, esto es la misma empresa, es Louis Vuitton, es lo mismo, solamente que las Dior las estarán haciendo en una empresa completamente distinta a Mixer and Pack, que es donde se hacen las Loewe normalmente.
Las Loewe salen de Mix and Pack y las Dior saldrán pues de otra empresa de vete a saber dónde que la tengan contratada. Tienen los contratos, venga, hazme esto, toma la formulación que me manda el Curdi. Pues toma, esta es la formulación del Curdi, del de Machi, toma, ala, sácamela. Y se la sacan, hacen así, y se la ponen encima de la mesa y se la sacan, ya está. No, estos no son calidades. Es la misma empresa y aquí manda la pastuqui y se tiene que hacer lo que se tiene que hacer y punto. No se andan con más tonterías. Te cobran lo que tienen que cobrar y si te tienen que sacar los ojos, que de hecho lo hacen, te sacan los ojos, que es lo que nos están haciendo a todos. Sacarnos los ojos. Sacarnos los ojos. Entonces, de verdad, o sea, y mirar lo que yo estoy diciendo. Y a mí, normalmente me están llegando las críticas porque yo estaba muy posicionado antes en no quiero perfumes árabes, pero no quiero perfumes árabes hablando de los clones. Siempre ha sido así. Porque a lo largo de la historia del canal yo he sacado perfumería árabe. Ayari, los dueños de Ayari son árabes. O sea, tienen descendencia árabe. No sé, son de Jordania, me parece, en algún sitio así. Bueno, da igual, de donde sean. Que me da igual. Pero que aquí siempre he sacado perfumería, pero he intentado que no sean clones como tal. Ahora me da igual y me la repampinfla, porque estoy hasta las narices, porque ya estando dentro te das cuenta de las cosas. Si no estás dentro, tú vives en tus ensoñaciones y te crees todo lo que te diga, hasta el más tontaina, que en esto hay, bueno, y he visto unas declaraciones y unas cosas por el Instagram que me he caído de culo cuando se bueno, pero no quiero porque no quiero polémicas con nadie. Pero esto es muy negro. No voy a hacer ni vídeo de esto. ¿Sabes qué pasó? El caso que... Uy, que me caliento y lo digo. No quiero. A ver. Que nos olvidemos del tema de las calidades porque es la misma compañía y el estándar de calidad es el mismo para todos. Es el mismo. Es decir, gastar lo mínimo posible para cobrar lo máximo. Esto es una realidad. Vuelvo a repetir. Es una industria. Es pastuqui y lo que les interesan es vender. Y lo que no funciona, a la basura. Tal cual. Esto es así. Y es una realidad máxima. Y nos tenemos que olvidar de esto de hoy las ensoñaciones y el no sé qué y el no sé cuántas. Nada. Aquí no hay ensoñaciones. Aquí hay don dinero. Y punto. No hay otra cosa, ¿eh? Voy a dejar esto en el suelo porque si no la mesa se me va a poner chorreando de agua. El agua está fría. A ver, corazoncico por aquí y le voy a poner a Frac, le voy a poner los likes, por supuestísimo. No sé si te he puesto los aplausos, pero te los pongo ya. Ahí estamos. Podéis dar like también a los tarjetones, de la gente que va colaborando y hacer like a los vídeos. Sé que hay un montonazo de gente. Venga, vamos a ver si por lo menos igualamos los likes con la gente que está en sala. Veamos. Que se recomendaría perfumes de Serhoff. A ver, yo no sé, Sergio, yo los he estado, buenas noches, los he estado recomendando siempre porque yo en este canal hay un montonazo de Serhoff reseñados, en la cual tenéis la crítica hecha. Claro que los recomiendo, por supuesto. Hay algunos que me pueden gustar más, gustar menos, pero yo, lo que está en el canal, ahí va para adelante. Y van a venir más, vienen más Serhoff. Por lo menos creo que un par más vienen. Mira, ¿no ves? Por ejemplo, Marcos, que dice Daniel que hay uno de Atkinson que huele mucho a eucalipto. Fracajo dice, supongo, o sea, te veo fuerte, Javier, le estás dando a las pesas duras, le estoy dando muy duro, pero que muy, muy duro. O sea, le estoy dando nivel más. Acabo de salir del gimnasio. He ido a las 8:30 y he salido a las 10. Voy 2 veces al día. Salvo los fines de semana que no. El viernes, o sea, sábado y domingo no, pero voy 2 veces al día al gimnasio. Estoy yendo a mediodía y luego estoy yendo también pues ya a las 8:30 normalmente. Uy, me ha saltado un anuncio aquí. Estoy yendo a las 8:30
a hacer Body Machine. Y he entrado a las 8:30 y he salido a las 10 de la noche y ya pues he llegado, me he puesto a limpiar la ropa del gimnasio porque hay que poner la lavadora. Ahí ya me junto yo con mucha ropa y le estoy dando súper fuerte. Muy duro al gym. Durísimo. Y bueno, pues ahí estoy, luchándolo. Luchando contra la edad y la gravedad. Más bien, estoy luchando contra la gravedad. ¿Harás nuevas reseñas de Saphir? No lo sé. Yo creo que no. Creo que en el mercado hay cosas más interesantes que no las Saphir. Porque las Saphir que he estado comprando sí que me gustaban, pero al final he terminado de ambientador y las he gastado de ambientador. O sea, yo si compro un perfume me gusta por lo menos echármelo. Y las Saphir huelen bien, pero no son mi punto, porque además hay algunas que son muy clavadas, pero siempre yo les encuentro la diferencia. Y en esa diferencia es donde está el punto de que a mí no me gustan. Entonces, comprar por comprar no me apetece. Y están caras, ¿eh? O sea, no se salen a 15 euros o 17 euros. La botella, no sé, son de 150 mililitros, no merece la pena. Nos olvidamos. Yo entiendo ahí que en ese rango no me quiero meter. Para nada. No. Saphir, otra vez de nuevo, no. Ni hablar. Y no estoy diciendo que es que no me gustan, o sea, pero porque les encuentro ahí algo que no va conmigo. Vuelvo a insistir. Pero que tal y como está el mercado, vamos a dejarnos de coñas y vamos a empezar a buscar cosas baratas. Y lo que estaba diciendo, Perfumería Árabe se ha hecho siempre en este canal, siempre, de una forma completamente abierta, pero no se han hecho clones. Ahora se hacen clones porque a mí me da la gana, porque estoy harto de tomaduras de pelo. Y como estoy harto de tomaduras de pelo, no consiento ni una. Ahora, eso sí, cuando tenga que hacer un perfume árabe, voy a decir todo lo que me salga del cipote, así, hablándolo ya claro. Diré lo bueno y lo malo. Y lo que encuentro bueno y lo que encuentro malo, regulero y tal. Lo diré siempre. Y es lo que estoy haciendo. Porque sea árabe no significa que sea bueno. Me refiero a clon. Hay clones buenos y clones malos como en botica. Siempre. Pero hay que decirlo. Porque no todo es estupendo y maravilloso y fantástico, ni en el nicho, ni en la perfumería low cost, ni en la del perfumería pop del selectivo. No es así. Hay de todo como en botica. Hay bueno y malo. Y yo estoy aquí, yo me considero crítico de perfumería, siempre me he considerado así, lo vuelvo a repetir y no me da la gana de estar engañando a la gente con, oye, es que esto es para estar empotrando todo el día. A ver, estas tonterías conmigo no van, ¿vale? Puedes utilizar como recurso pues gracioso y chistoso en un momento determinado, pero de verdad, no. Vamos a ser un poco más serios a la hora de tener que estar diciendo las cosas. En fin, os leo. Has tenido un debate sobre los de la seguridad de los perfumes árabes, más son Alhambra, son igual que los de seguros que la piel de los químicos. Pues claro que son. A ver, Masón Alhambra y la taza se fabrican. La producción es española o catalana. Llámala como quieras. Esa es la producción. Esa es la producción. Más seguridad, ya lo dije, esto ya el planteamiento ya lo estuve comentando, ya lo dije, que, a ver, una cosa puede ser, es que nos encontramos con distintas cosas, ahí, repito, me redundo, lo sé, pero tener en cuenta que nos encontramos con que hay empresas europeas o de donde sea, me da exactamente igual, que utilizan nombres comerciales árabes para hacerse pasar por perfumería árabe, meterla doblada, entre comillas, lo de meterla doblada, y ser perfumería europea completamente segura y según las normas que existen aquí en Europa. Estoy ciñéndome a Europa. Lo mismo podría pasar con Estados Unidos, exactamente igual, con la IFRA y todo el rollo este, o como se llamen ellos. La IFRA, ¿no? ¿Cómo se llaman los americanos? Ay, no me acuerdo. El este del medicamento americano. Bueno, en fin. Y estarán ajustados a norma americana y aquí a norma europea. Me da igual, son seguros, son seguros. El tema está en que
y siempre lo estaré diciendo, que mucho de lo que he estado testando, lo que hacen es que le meten un subidón de alcoholes muy potente para que parezca que llevas una beast mode o algo que es una barbaridad, y luego hace el alcohol así y se te va abajo, pero son seguros, tienen todas, es que la mayoría, a ver, el capital puede ser, el capital puede ser evidentemente de Emiratos o de donde sea, me da exactamente igual, puede ser de Emiratos el capital, pero los perfumes se están fabricando aquí. Es que la mayoría de los perfumes se están fabricando aquí. No os penséis que se están haciendo allá. Hombre, evidentemente hay un porcentaje que se fabrica allá porque Eurofragrance también tiene fábricas allí. Ahora creo, según estuvimos mirando, también está haciendo fábrica en México, con lo cual la distribución va a ser mucho más económica, le va a salir mucho más barato hacer las distribuciones desde allá porque tienen la fábrica allí. Están haciendo fábricas y no han terminado de hacer. Con lo cual, tenemos la vertiente de que, bueno, y habrá más seguro, pero la más inmediata es, están fabricando aquí con capital árabe o se hacen también aquí con capital europeo, me da igual de dónde sea, el país que sea, pero utilizan nombre árabe y precios árabes para poder colarla y vender. Hay mucha empresa de perfumería nacional que está haciendo eso. Mete firmas y te saca clonazos presuntamente árabes que no son árabes, sí que llevan el adorno, todo el rollo árabe, la botella se ve como tú muy árabe y todo lo que tú quieras, pero son productos que están hechos por aquí, tienen todas las garantías, no se te va a caer la piel ni nada de eso. Lo único que hay que tener en cuenta es que tema puntilloso, ha habido un par de empresas que el dinero que consiguen de las ventas de los perfumes árabes, lo que pasa es que las han pillado. Entonces, como las han pillado con el carrito de helado, ya no están haciendo distribución, por lo menos aquí en Europa. Y es que las pillaron y las multaron. Esto también creo que ya lo estuvimos diciendo, porque Soren no está aquí esta noche, pero ya lo estuvimos comentando en un directo, de que los pillaron con el carrito del helado en perfumes, empresas árabes, que destinaban el dinero para hacer maldades, vamos a decirlo así. Pero están pillados, multados y todo el rollo, siguen operando, pero siguen operando desde allá. Pero aquí no entra técnicamente y que se sepa nada de ellos. Ese es la parte más fea de todo esto con respecto a la perfumería árabe, pero puede ser con respecto a cualquier otra cosa que se suponga que venga de allá. Es que luego hay empresas que derivan esos fondos o parte, porque no van a perder dinero tampoco, evidentemente, pero parte de los beneficios repercuten en cosas para hacer maldades. ¿Me entendéis? No sé, ¿os acordáis de las Torres Gemelas, por ejemplo? ¿Sabéis por dónde voy? Vale, pues por ahí. Entonces los pillaron y los multaron. Ahora se supone que el terreno está limpio y no hay ese tipo de problema. Se supone. Yo concretamente sé de dos. Entonces, echar los perfumes con tranquilidad. Lo único que yo prefiero siempre, y me da igual si es árabe, mozárabe, españolito o de lo que sea, que os los echéis en la ropa, porque están súper subidos de alcoholes. Muy subidos de alcoholes. Algunos. El alcohol reseca muchísimo la piel. No es nada bueno. O sea, si tú lo utilizas como algo curativo, perfecto. Pero para la piel, igual que los cosméticos, en el momento que veo alcohol en un cosmético, yo me pongo un poco así de punta, porque sé que efectivamente si un cosmético lleva alcohol y me lo aplico a la piel, me la va a dejar más seca que nada, porque es que la reseca, deshidrata la piel así, y te deja la piel súper seca, ¿vale? Pero por lo demás, todo bien, contentos y felices. Y aquí siempre tengo un problema con las transmisiones y YouTube. Dame un segundo, estoy actualizando. Vamos a actualizar. Vale, perfecto. Ahí estamos. Y muchísimas gracias, Marcos. Ole, 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 mi niño. Que espérate, que no sé si te lo he leído todo, que tengo que mirarlo. Así lo de Fruit Company también. Vale, entonces está todo leído. Frank Hauer también, que te he leído. Que es lo de Vainilla Vice, que te he dicho que termines la carrera. Marcos, que luego ha vuelto a poner aquí otro superchat por dos, que hijo mío. Venga, a ver, te doy el corazoncito, te doy los 2 likes, por supuesto.
y aprovecho y bebo agua porque sí, porque hay que beber agua, hay que hidratarse, básicamente, que ya está bien la broma. Aquí, para el crío, y en el otro canal te pongo también en tu tarjetica, te pongo tu like. Hombre, me da a mí la gana de hacer esto. No faltaba más. Total, para ser puta y no ganas nada. Pues te lo doy, me cago en todo. Vamos a ver. Te he mandado lo de la botella en la web. Parece Don Algodón que quiere actualizar. Sí, no, ya lo dije, chiquitín. Esto está contado está contado en el canal de noticias que han modernizado el logo. Don Algodón está modernizando por completo el logo y que ya te digo yo que que van muy en serio y van a empezar a dar moda infantil y moda femenina. O sea, se están poniendo muy serios, ¿eh? Y no sé, me da un poco de miedo cuando me has dicho eso porque resulta que a ver, agua. Ah, bueno, es que han sacado una colección completa. Es que es colección completa de perfumería. Ah, pero la botella han sido honestos en el plano de que Don Algodón la han puesto toda azul. Siguen manteniendo más o menos el diseño de la botella es prácticamente igual. No es que sea igual, pero es parecido. Vale, pero siguen con el rollo. Pero no han incorporado el logo nuevo. Eso es lo que... Es que lo estoy viendo, ¿eh? No han incorporado el Discord. No han incorporado el logo nuevo. Luego le echaré un vistazo porque creo que me has puesto también algún link de vídeo y no quiero poner vídeos porque si pongo un vídeo esto me salta un copyright que te mueres y me cierran el canal. No quiero, me niego. Muchísimas gracias, chiquillo. ¡Ole ahí! Voy a poner los aplausos y bebo agua porque eso lo necesito además. Tengo la garganta que me está pegando trallazos y os sigo leyendo, ¿vale? Dame un segundito que... Es que me duele, ¿eh? Es que... Gracias, Marquitos, ahí que lo llevas. Gracias, bonito. Gracias, Saleroso. Ay, madre mía. ¿Esto está bien puesto? Sí, perfecto. Cerrar la botella. Y ya os leo. A ver, y me paso aquí, que por lo menos la letra también está un poco más grande. Me falta algo por hacer. Creo que me falta algo por hacer. Dame un segundo. Aquí. Perfecto. Ya está. A ver dónde estamos, que sepa por dónde voy. Es que me he saltado cosas, perdonadme, pero es que sé que me he saltado cosas, pero es que me pongo aquí a lanzar los palabras y no me entero de nada. Tengo que ir leyendo luego a lo poco a poco. Aquí en Borja, Beltrán, Juan BC, hola, ¿qué tal? Perfume parecido a la espuma Fitar Guillet. Pues cualquier perfume. La línea Guillet es que no tiene ningún perfume ya. Los han quitado todos. Pero mira, por ejemplo, Proraso tiene perfumería. Y en Proraso... No, a ver, creo que están... Yo he reseñado Proraso. No tengo nada parecido por ahí. Pero en Proraso seguramente vas a tener algo así como más aftershave. Estoy seguro. Estoy seguro que en Proraso tienes algo por ahí, que es, mírate la línea de Proraso de perfumería y salen muy bien de precio. Yo los míos no sé si los compré en Amazon o dónde los compré. Me parece que los compré en Amazon. Prime. Ah, por cierto, que me han escrito un mensaje esta tarde o no sé dónde, pero ha sido esta tarde que lo he leído con respecto a los enlaces que pongo asociados. Yo pongo los enlaces porque me salen los enlaces y pongo un perfume, me salen los enlaces y no me puedo hacer una búsqueda. Pero cuando... procuro siempre, en la medida de lo posible, que sean o comprar siempre lo que sean perfumes, comprarlos por Prime. No los compréis con cosas que no vengan con Prime. Si no van con Prime, no los compréis. ¿Vale? Tenerlo presente. Quiero decirlo porque me lo han dicho y dice, oye, ¿por qué no pones enlaces? Yo no tengo tiempo de ponerme a buscar enlaces, simplemente lo pongo como nota informativa para que veáis más o menos cómo van los precios, lo que está en Amazon está en Amazon. Pero si tenéis que comprar por Amazon, yo siempre normalmente, vamos, es que no me salgo de ahí, lo que compro de Amazon es Prime. Siempre compro Prime. No compro nada que no venga por Prime.
tenerlo presente. Os evitaréis rollos de que efectivamente pues sean clones y cosas raras. En Amazon hay que comprar por Prime, porque ahí es donde tenéis las garantías. Si no está en Prime, os ponen luego a correr. Y luego pues tienes que poner la denuncia y todo el coñazo y no interesa. Así que lo hacéis por Prime. De hecho, yo he hecho una devolución esta semana. Tengo que contarlo. Me llega mi hermana y me dice, porque mi hermana no tiene Amazon, me dice, Javier, una de mis hermanas, me dice, Javier, ¿me puedes pillar 2 búhos que son espantapájaros? Y yo, ¿qué? Y dice, sí, mira, es esto. Son unos, lo pinchas en las macetas o en el suelo del jardín y va con luz solar y activas sonido y entonces te hace ruido cuando detecta movimiento, porque detecta movimiento, o al búho, porque es una cabeza de búho, se le enciende, no lo compréis, por Dios, se le encienden los ojos. Bueno, en mi caso no era por los pájaros, era por los gatos, para ahuyentar los gatos y que salgan de las macetas, porque a mi madre se le están metiendo encima de las macetas. Por favor, esto es muy importante. Mirar, vale cada cacharro, compro 2, vale 20 euros con 90 y pico, también como el perfume. Bueno, pues no funciona. ¿Saben lo que hacen los gatos? El bicho ese se pone a pitar y se le encienden las luces de colores. Los gatos se mean en el pájaro, o sea, pasan del pájaro y se acuestan al lado del pájaro. El pájaro no es un pájaro, es directamente es que lo pinchas y arriba, en la zona de arriba, tiene como una cabeza que emula, en verde, emula un búho y eso no funciona, no se os ocurra comprarlo, vale 20 y pico euros la tontería y no funciona, así que he tenido que devolver los 2. Lo bueno, lo devuelves en Prime y a tomar y están usados, evidentemente, pero te hacen la devolución completa porque pones esto no funciona una mierda. Y es que no funciona. El gato se ríe en la cara del puñetero búho. Así que lo que tengáis que comprar por Amazon, comprarlo con Prime. No compréis nada sin Prime porque es mucho. Además, el dinero ya está en proceso para mandármelo. O sea, me han dado la confirmación de que efectivamente eso está una asquerosidad y no funciona. Así que ¿por qué no funciona? No sé con qué gato lo habrán probado, pero ya os digo yo que los gatos de la calle salen, se ven eso y se ríen del búho. Les da igual que haga pi, 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 pi y que se le enciendan los ojos y le pongan de color verde. Les da igual. Vale, que os leo. Ya he contado mi historia. Tengo de vez en cuando salir un poco del tema del perfume. Black Tie, me encantó, pero el secado se me hizo demasiado fuerte. ¿Habrá alguna alternativa que tenga más cítrico que cuero? Es que Black Tie me parece que es precisamente la que se parece, si mal no recuerdo, a la Gucci Guilty. Se parece muchísimo. Hay una de la línea de es que no sé cuál es. Hay una de la línea del señor Jeremías que se parece en exceso a la Gucci Guilty para hombre. Hay una en la línea. Sí, no sé por qué, pero Morillas seguramente se enamoró de eso y los dos llegaron al acuerdo de cuando tal, pues sacar este perfume. Hay uno en la línea que se parece mucho a Gucci Guilty, lo que pasa es que claro, no vale lo mismo. Y no sé si también los tiene en producción o no el Jeremías, no tengo ni idea, no lo sé, pero no dijo que retiraba la línea de perfumería. Luego sé que cuando hizo el reality, o sea, con Jeremías me llevo bien, cuando hizo el reality sacó 4 o 5 perfumes nuevos, pero recuerdo que antes dijo que iba a quitar el estocaje de todo lo que tenía y a deshacerse de él. No le quedaba mucho, salió con una foto, hizo un reel o algo, y me parece que salía con un palet lleno de perfumes, pero que era para quitárselo de en medio, no sé qué historias, no me acuerdo, es que esto hace tiempo. Igual, era simplemente por eso, porque sé que dentro de la línea del Jeremías había un perfume que recordaba en exceso a la Gucci Guilty. Absolu, tengo que especificarlo, a la Absolu. A la Absolu, ahí bien carga de cuero. Pues Sky, hijo mío de mi vida, ¿qué quieres que te diga? No lo sé.
he ido ya a las perfumerías de aquí y no está. Es que no está. Es que no está. Aquí en Murcia no ha llegado. No sé si estará por Madrid, por Barcelona. No tengo ni idea. No lo sé. No lo sé. Siempre comento lo mismo y además a colación de Jeremías. Jeremías lo sacó hace ya meses porque se lo mandaron, evidentemente. Lo sacó y en el Instagram, le vi en el Instagram, lo sacó en el Instagram, abrió la caja y dice, uy, huele muy rico. Y con la misma hizo así, pasó de la botella. O sea, no duró con la reseña esa ni 5 segundos. Es que no duró ni 5 segundos y puso una cara, ay, me gusta, pero fue como más de lo mismo, lo quitó. No sé, ¿eh? No me hagáis mucho caso porque Jeremías también está últimamente un poco raro, pero cuando hizo esto, que además fue este verano, que estaba siempre desnudo, en los reels del Instagram, desnudísimo, estaba siempre calzoncillo moviendo el cipote, pues hizo esto con la Versace y hasta ahí puedo leer. Es que no la he probado. Es que no ha llegado. Es que no ha llegado. Tengo ganas de probarla. A mí sí, a mí Euroitalia me gusta muchísimo cómo hace las cosas, pero nada, misterio sin resolver. Dentro de nada, pues seguramente llegará después de Navidad. Ahora que tendría que venir, pues no viene. Vendrá después de Navidad. No sé, para Reyes, para rebajas, es que no lo sé. Es que esto es un desastre. Es un desastre. La perfumería nicho también es solo pastuqui. Madre mía, es que esto es muy largo, hijo mío, es que esto es muy largo. Waldo, muy buenas noches. Adrián, hijo, esto es de todo como en botica, todo es pastuqui, todo es pastuqui. La gente no, tú no trabajas gratis, ¿verdad? Tú trabajas gratis, Adrián, tú trabajas para tener un beneficio y tener dinero, ¿verdad? Y tu jefe, si es que tienes jefe y no eres autónomo, como nosotros, somos gilipollas, querrá ganar dinero para también tener beneficios y poder pagarte a ti tu sueldo cuando te cojas la baja por paternidad o te rompas una pierna y haya que pagarte pues la seguridad social y todas esas cosas. Entonces tiene que ganar dinero. Pues las empresas de perfumería, me da igual si son nicho o no son nicho, de lo que sean, necesitan tener ingresos y tener beneficios. Todo es pasta. Allá donde se puedan ahorrar lo más mínimo, se lo van a ahorrar. Por Dios, claro que sí. Esto, vuelvo a repetir, es una industria. Aquí no hay nadie por amor al arte. Y aquí hay cada uno que se inventa cada cosa que es... que igual hasta hago un vídeo. No sé si hacer un vídeo, porque van a saltar las alarmas. Pero es muy heavy. Y no quiero más enemistades con nadie. Pero... yo creo que hay gente que pierde completamente el norte cuando se pone a contar historias. Pero que pierden el norte, ¿eh? Que pierden el norte. Es que nos ponemos de un fantástico delante de un micro. Nos gustan mucho los podcasts, pero no nos preparamos la información técnica. Vale, seguimos. Dice Jackman, dice, tantas alabanzas de los árabes sin poder olerlo, me acaba oliendo a chamusquina. A ver, hay de todo como en botica, ¿eh? Jack, hay de todo como en botica. Hay de todo, hay de todo. Hay muy bueno, hay mediocre y hay regulero, de todo. Hay de todo, como en todo. Pero que está muy bien. Si das con el perfume que funciona, está perfecto, pero vuelvo a repetir, es que es como en todo, pero la oferta es muy amplia. Lo único que sí que les podría reprochar es que no se mantienen en el tiempo. Hay muchísimo perfume árabe, low cost, vamos a llamarlo clonazo, por ejemplo, que no se mantienen en el tiempo y las no mantienen la... no mantiene la producción. ¿Por qué? Pues porque también depende mucho de que el perfume original siga a la venta. O sea, tendremos un clon normalmente, mientras que el perfume o el otro perfume, vuelvo a repetir, es una industria. En el momento que la venta de ese perfume semejante, inspirado en deje de dar dinero, dejan de hacerlo en automático. No siguen produciendo absolutamente nada, con lo cual la fidelización del cliente no la tienes, porque no se va a mantener el tiempo.
Normalmente, ¿eh? Normalmente. Va a depender siempre de las ventas. Esto pasa con Safir, pasa con, ¿cómo se llaman? Caravan estos, que son los mismos. Pasa con multitud de empresas que hacen inspiraciones y que en el momento que ven que cae la venta o entra otro nuevo hype de la perfumería pop o de la perfumería nicho, te cogen y dicen, venga, vamos, zasca, te pongo y te lo quito de en medio. Si llega algo nuevo que tiene un montonazo de ventas, ¡pumba! Pa'lante, vamos con un perfume nuevo. Calcao al otro, medio calcao. Y lo sacan y ya está, es así. Pero que nadie está aquí gratis, de verdad, que esto es para ganar. Es una empresa, son empresas. Quitaros el rollo de que es que van a ganar dinero, pero como todo hijo de vecino. Es que es así. No, yo no sé. ¿Me entiendes, no? Pues ya está. Osvaldo, muy buenas. Corali, ¿qué tal? Hombre, Miguel y Fardota, ¿qué pasa? Echamos de menos a Martín en los directos, pero claro está, el pobre en las ferias estas. Yo, cuando he tenido que ir a ferias, he terminado muerto. Muerto y enterrado, ¿eh? Pero muerto y enterrado es agotador tener que estar en una feria dando cara en feria, riéndote siempre, estando súper guay, ¿eh? Y terminas con dolor de cara de estar riéndote sin ganas. ¿Es muy falso? Sí, pero es que tienes que estar con buena cara porque no vas a tratar a nadie a patas para que luego digan, es un desgraciado, hijo. No. Tienes que estar con la mejor de las caras y es verdad que eso es psicológicamente agotador. Yo no sé cómo le echa tantos cojones para estar en una feria, ¿eh? Porque de verdad hay que aguantar mucho, 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 mucho. Si hay alguien, algún feriante, sabe lo que estoy diciendo. Bueno, feriante o gente que participa en ferias debe saber que del automóvil, de las casas, de lo que sea. De igual de inmobiliaria, mejor dicho. Si hubiera un solo perfume con el que no se debería de meter Louis Vuitton sería DHP, Dúo, que lo mejoren. Dudo que lo mejoren. Ah, pues no tengo ni idea, no lo sé. No sé si sea por eso, pero tengo una Tommy Hilfiger en presentación pequeña que no lo aguanto. Me da una alergia horrible y tengo otra en la botella grande con el que no me pasa y se supone que es igual. Sí, pero es la fecha de fabricación, es lo importante. Igual una está mal y la otra no. Claro, es que no tiene nada que ver. Las producciones pueden ser distintas, una ser muy antigua y estar mal, o haber estado mal almacenada en un sitio que le he estado dando, por ejemplo, en la perfumería, todo el trayazo, porque queramos o no queramos, las perfumerías, están los focos esos que, oye, es que es luz LED y no calienta nada, una leche. Calientan exactamente igual que los demás, porque yo cuando me encierro en el estudio tengo iluminación LED y aquello, los focos no, los focos tú los tocas y están templaetes, pero por detrás echan fuego. Por detrás tocan la caja trasera, están ardiendo. O sea, que no dan calor, pues los focos esos dándole ahí 8 horas todos los días, si no más, claro, evidentemente, porque 8 horas son las de apertura, pero no son 8 horas, son mucho más, porque las chiquillas llegan, enciendan las luces y luego de ahí hasta que abren la tienda o la cierren, pues pasan horas. Ahí dándole todo el trayazo de luz a la perfumería y a la cosmética, madre mía, la cosmética. O sea, me refiero a las cremas que están en expositores con la luz, que normalmente son las que tienen ellas detrás de las cajas habitualmente. Pero da igual, si están en el lineal y está, todo lo que esté en lineal con foco, al final termina pasando factura. Así que hay que tener cuidadete con eso, ¿eh? O sea, igual la producción es la misma, pero ha estado mal más tiempo ahí en el expositor, aunque esté en la caja. Es que da igual que esté en la caja. Es que da igual. Yo he visto a la venta cajas que se supone que eran blancas niquelas de Dior Homme Cologne, y estar amarillas de
tenerlas en la zona alta, que es la que está así más a tu vista, que haces así, no te fijas normalmente en lo que tienes abajo, te fijas por lo que tienes a tu altura un poco más arriba, y las de Omcolon, tener la caja amarilla de los focos. Eso lo he visto yo. Y si os fijáis, queridos y queridas, vais a ver que las cajas que están arriba normalmente, si son blancas y llevan tiempo, estarán ligeramente amarillas. Y da igual que lleven celofán, ¿eh? Bueno, el celofán es papel, o sea, el celofán con el calor ahí dándole... Yo he visto eso. De hecho, tengo un par de cajas que compré que son blancas de otra firma, que son también de Dior Sauvage, que estaban al fondo ahí escondidas, pero la caja estaba amarillita del tiempo que llevaba puesto eso ahí dentro. Así que fíjate si se puede echar, hija mía, la cosa a perder y no tener nada que ver. No tiene nada que ver, es muchas veces igual es o el tiempo o la exposición que ha tenido en las luces, ahí dale que te pego todos los días, si un producto no se vende, sigue ahí, y luego llego yo, el tonto lava, que se la coge, se la lleva, y te llevas algo que echa una pestucia que tienes que devolverlo. Eso mismo fue lo que me pasó con la Balenciaga, lo conté. ¿Cómo se llamaba la Balenciaga? Bueno, lanzaron una Balenciaga que olía muy bien, que no me acuerdo, era muy floral, que se la compré a mi madre, lo compré 8 millones de veces, estaba en la parte alta de la Aleja, y me la cogí, me la llevé para regalársela en Navidad, y con las mismas se la cojo, se la regalo, todo el rollo, y abrimos el perfume, atomizamos, y eso echaba una peste, pero peste, o sea, era algo que era arcada, y era porque estaba picadísima. Bueno, pues nada, pues lo cogí, me lo llevé, se lo llevé a Druni y le dijo: atomiza esto por fin. Y me dijeron, evidentemente, esto está asqueroso. Esto hay que devolverlo sí o sí. Llévate otro. Digo, no, me llevo otro. Bueno, me voy a llevar otro perfume, pero ya lo cogí y lo que me llevé fue Decadence de Marc Jacobs. Y fue por lo que lo cambié. Y así que por eso digo que ojo con lo que está arriba ahí pegándole todo el mogollón y el trayazo, porque telita marinera, ¿eh? Telita marinera. Así se cuela atrás la niña, ya está mejor de la panza. Sí, ya ha dejado de la vomitera. No sé, ahora mismo no están aquí detrás. No, Cayetana no sé dónde está. Cayetana estará por ahí debajo de algún sitio, haciendo de las suyas. Ahora la que tenía aquí detrás era Ursita, que es la negra. Esa estaba bien del estómago. Lo que pasa que, ¿sabes lo que sucede? Que yo les echo el pienso. Y les gusta el pienso de los gatos, pero el pienso de los gatos les sientan mal al estómago y luego las cacas las hacen blandurrias y se descontrolan con el estómago. Están acostumbradas a comer su pienso, pero claro, es como comerse la chuche. Se van a comerse el pienso de los gatos. En el momento que yo las saco y me despisto, se van corriendo, se van allá a la galería y se van a comerse el pienso de los gatos. Y luego me di cuenta de que no tengo pienso de los gatos, que los gatos tienen hambre, y digo, madre mía, otra vez a correr a comprar pienso, porque estas condenas se han comido el pienso de los gatos y les descontrola el estómago. Y eso es lo que ha pasado, que la Cayetana se puso ciega comiéndose el pienso de los gatos, que es del Mercadona, que es el único que le gusta a mis gatos y que lleva atún. Esa bolsa azul, que vale ya 3 euros y pico. Un desastre. Es que es el único pienso que comen, ¿eh? Eso también es verdad. Me han salido sibaritas. Le gusta Mercadona. Hola, Gabitito. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, que os voy leyendo, ¿eh? ¿Quién llora? Ahora tengo aquí una llorando. Lo de la espuma de afeitar de tal... los medicamentos no tienen miedo a nada. A mí el único que me ha funcionado ha sido espantarlos, es poner bolitas de naftalina. Es que me da miedo poner bolas de naftalina en las macetas, porque si eso se moja, y además ha estado lloviendo, hemos tenido lluvia, gracias a Dios. Ayer se pasó esto, estaba entrenando en el gimnasio, puso a llover, que yo digo, madre mía, a mí en algún momento hay que aflojó un poco, se puso a chispear y ya aproveché y me vine a casa, pues yo vivo muy cerca del gimnasio.
Y, y luego empezó otra vez a apretar bien fuerte y digo, oh, menos mal que estoy aquí. Pero si pongo eso lloviendo, pues tú imagínate la que se lía ahí, me quedo sin macetas. Bueno, mi madre se queda sin macetas, yo no le pongo naftalina porque yo no tengo problema con los gatos. Jorge dice que si imprime el proceso de devolución es igual que con Prime, pero no tienes la misma garantía. Se supone que yo es que estuve leyendo, me mandaron una circular, no sé qué rollo, hace ya algún tiempo, que los productos Prime están como más certificados con el tema de las falsificaciones, que por eso se compre siempre con Prime. Siempre comprar con Prime. Pues yo he tenido problemas al no comprar con Prime, chavalote. Te lo digo porque cuando el tema de las mascarillas, que lo sepa usted, no me devolvieron el dinero unos chinos hijos de... ¿Vale? Y se quedaron la pasta. Y yo estaba reclamándole a los de Amazon y a los chinorros, y a mí nadie me devolvió el dinero. Menos mal que no era mucho. Pero con el tema ese, y ya no he vuelto a comprar nada que no sea con Prime. Pero que sepas que a mí no me han devuelto el dinero los chinorris de las mascarillas. Es más, no llegaron nunca las mascarillas. Es que no llegaron. Y el dinero se lo quedaron. Estafa. Como a tanta otra gente que compró mascarillas y no le devolvieron el dinero. Ay, Hola, Lautauro. ¿Qué tal? El olor a naftalina nos espanta. Tenía unos gatos techeros que se orinaban en el patio y con el olor a naftalina se fueron. Pues mi madre normalmente suele ver los directos, así que igual luego se pone a comprar naftalina como una loca, porque lo de los búhos esos no funciona. Los gatos estaban meando en los búhos y decían, anda, tira por ahí los búhos, nada. Los búhos, la cabeza de búho esa pincha ahí en las macetas. O sea, los gatos da igual ahí tumbados durmiendo. Dice, ¿cómo que no evadieron Parfum? Dice, no me asustes que voy corriendo a comprar la antigua, que aún no la tengo. Pues lo he dicho ya en el directo, mírate el directo. No me importa repetirlo porque es el tema central del directo. Pero si no has probado, a ver, no tienes la antigua, es que puedes perder el olor antiguo porque sea una reformulación or not. No lo sabemos. De todas formas está carísima, son por lo menos aquí en España son 119,95 €, me parece que hemos leído antes, no me da la gana de gastarme ese dinero, tú hazlo, pero yo la tengo, pero es que yo he pagado 70 y pocos euros por ella. Es que lo que sangra de verdad es que en mi caso, yo he pagado 70 y pico, tendría que mirar la facturación o pedírsela al asesor, yo no sé dónde estará eso ya, no me acuerdo ni cuándo la compré, tendría que mirar, con la fecha del vídeo igual sí que la saco, pues una semana antes o una semana después, pero con la fecha del vídeo lo saco. La fecha de facturación para poder mirarlo, pero que a mí no me costó eso, 70 y tantos euros, que no me costó más, Y luego ya a partir de ahí empezaron a subir los precios, estuvo un tiempo perdida, y del tiempo que estuvo perdida, subió de precio hasta los 100 pavos. Y de ahí a más allá. Así que lo que pueda venir seguramente va a venir acompañado de una subida de precio, Ojalá y me equivoque. Ojalá y me equivoque, lo digo en serio, ojalá y me equivoque. Pero normalmente estas cosas es para apretar más los tornillos, las tuercas, y no solamente eso. Bajar la calidad. Es que vamos a ganar pasta. Estamos ya en campaña navideña, así que Zach, lo siento mucho, pero tienes que tomar una decisión. Yo no quiero generar ansia viva por comprar que generarle ventas a estos cabrones, Cuidado, porque yo no quiero generarle ventas. No nos equivoquemos. Lo que digo que lo que hay ahora de Dior Parfum huele muy rico, está muy bien, el precio es una barbaridad y lo que pueda venir no lo sabemos. Es cierto, tenemos opción A y opción B. Reformulada o no formulada. Tal cual, simplemente es un cambio de botella. Pero como he dicho antes también, en Dior, Louis Vuitton, en Louis Vuitton cada vez que hay un cambio de botella es un cambio de aroma. Aunque luego digan de, oye, es que esto huele igual. Mentira. Mentira. Mentira.
Y si no, que se lo digan a Givenchy clásica. Esta huele igual. La clásica venía Givenchy Gentleman clásica. ¿Huele igual? Una mierda. No huele igual. No huele igual. Que no huele igual. Así que la experiencia yo por lo menos la llevo ya unos cuantos años ya como cliente de ellos. Y cada vez que han tocado algo, los olores a la mierda. Porque lo notas. Siempre se nota. Así que ahí vamos. Fra, a mí, yo no sé, ¿de dónde eres, chiquitín? Es que no sé de dónde eres, tío. ¿De dónde eres? ¿Eres español? Y no sé la edad que tienes. Mira, Siseido es carísima. La parte que tiene Siseido, a mí me funciona. Y Canevo, que ahora se llaman. Yo es que siempre les llamo Canevo y no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, me da igual. Son caras de la hostia. Entonces, yo actualmente, aparte de que estoy testando un montonazo de cosmética, me estoy echando un montonazo de pringocheos y de mierdas en la. Pero siempre tengo mi ABC, ¿vale? Si no te quieres gastar mucha pasta, me gusta un montonazo. Pásate por el canal de cosmética, por el Orgaz Skincare, que ahí tienes los productos de Revuele y de Puka, que son increíbles. El colágeno de Puka es buenísimo. La botella de colágeno del serum de colágeno de Puka es increíble. Coges el serum, lo combinas con otra crema, me da igual si es la del Aldi, la de Aldi, a mí las de Aldi me funcionan muy bien, están reseñadas también en el canal. Te gastas 2 mierdas porque son baratísimas. Luego, si quieres, te puedes hacer con un contornico de ojos, barato y punto. Porque además, Siseido tiene otro problema y es que a mí los productos de Siseido me gustan mucho, pero me escuecen en los ojos. Así que ojito, cuidado, ¿eh? Nunca mejor dicho. A mí Siseido me escuece. Así que mucha pasta, son muy buenos, pero el tema de los ojos no va muy para allá. Porque es más, a mí me escuecen hasta el contorno de ojos de Siseido, me escuece. Lleva algo, yo de todas formas tengo los ojos delicados. Por eso siempre cuando estoy testando un producto, me lo echo también en los ojos, para saber si me escuece o no me escuece. La cosmética de L'Oreal, todas los cremas que he estado utilizando de L'Oreal, siempre hay alguna que son económicas, son unos 12 euros, 15, siempre hay alguna que me termina escociendo en los ojos. Pero son buenas, ¿eh? La verdad que no tengo un... Mírate el canal y decide. Yo ahora mismo te diría, no sé la edad que tienes, colágeno de Puka, con alguna cremita así baratica también, sin que te suponga un gran gasto. Las del Aldi funcionan de puta madre, las cremas del Aldi pero las bio no, las otras. Y cógete algo ahí para piel jovencilla tal, pero que no sean las verdes esas que tienen ecológicas, no. Y a mí me va muy bien, no tengo quejas con ellas y no me escuecen, por lo menos a mí, ¿eh? Por lo menos a mí no me escuecen. Oye, aquí tengo muchas cosas yo por leeros. Madre mía, espérate. Mauricio, no he probado la colección de Montblanc. De todas formas, yo no soy muy pro Montblanc. No me gustan. Al final me parece que estoy... Flora Botánica, sí, muchas gracias, Cristinica. Sí, lo he contado 8 millones de veces, lo de Flora Botánica, y que al final, pues efectivamente me llevé la Decadence. Decadence de Marc Jacobs, que ya no es también otra, un pedazo de perfumón que además se puede poner un tío y ya no se fabrica, descatalogado. ¿Por qué? Pues porque no vendían. ¡No vendían! Ay... Que sí, que la dejen alto. No sé dónde voy a ponerla. Como la pongan en una estantería arriba, engancha en el techo. No sé yo. ¿Tú sabes los perros estos, los saltos que pegan? Calla, calla, calla. Me tiran la casa abajo.
A ver, mira, ya estoy hasta los huevos. Venga, a ver. Fuera, se ha terminado. A ver, seguimos. Yo tuve el antiguo, pero se dispara demasiado. No hay quien lo compre. Si es que no hay quien lo compre, Watchmaker. Buenas noches. No hay quien lo compre, tío. Hola, Cue. Muy buenas. Dior Homme en Perú sale casi el triple en perfumerías. El otro día pasamos por una. Es una barbaridad. O sea, ya aparte de que vosotros tenéis el tema arancelario, que os cobran lo que les da la gana, tanto por la parte impositiva de los estados, de los gobiernos y tal, que le meten los trallazos que le da la gana, y luego aparte, pues todo el tema de llevártelo para allá y cobrarte lo que les da la gana. Si es que es así. O sea, te sacan al final los ojos y te cobran un dineral. ¿Y qué haces? Yo no me lo gasto. Yo hoy por hoy ya no me gasto ese dinero en eso. No. Mira, Daniel, 120 euros. La compré yo hace 10 días en España, en Druni. Es que es una barbaridad, pero seguramente eres de fuera y lo que aquí te ha costado, aunque sea 119,95, que te faltaban 5 céntimos para los 120, te puedo garantizar que en tu país igual duplicas el precio. No sé si lo duplicarás, pero de 120 nada, digo, estaré muchísimo más caro, ¿eh? Soy de Sevilla, tengo 30 años. Pues perfecto, mira, te vas metiendo colágeno, te vas metiendo ahí también, puedes meterte hasta incluso de Revuele, tiene una línea de retinol que es muy buena, tienen crema de noche y crema de día, pero si compras retinol, no actives retinol junto con vitamina C, es lo único. Si te compras la línea completa sale baratísima. La línea de retinol, lo que pasa es que primero, como bien dice Martín, Catalogne, cuando te lo aplicas al principio te va a dejar la piel muy reseca, vas a notar que el retinol te reseca un montonazo, pero luego se caen todas las células muertas con el activo de retinol y se te queda una piel de bebé guapísima, es cierto, ¿eh? Entonces, pero yo en principio te digo que no vayas por algo que sea tan sumamente agresivo, pásate al colágeno con una buena crema hidratante baratica y no te complicas para nada, ¿sabes, campeón? Y ya está. Chimpú. Tampoco no hace falta gastarse una pasta. Hay productos que son también económicos y que dan la cara muy bien. Estamos hablando de tecnología alemana Aldi. A mí me gustan mucho las cremas del Aldi, ¿eh? Y tengo que ir haciendo alguna reseña más. Lo que pasa es que no han traído nada nuevo, si no ya lo hubiese hecho. A ver. Dior Homme en Perú sale casi el triple. Vale, sí, ya lo he leído. Elinor dice: yo solo compro en Amazon cuando es vendido y enviado por el mismo Amazon, pero perfumes ni siquiera me los envía a mi domicilio por vivir en zona peligrosa. Pff, madre mía. No. No veas tú el rollo que he tenido yo, Eli, para poder hacer las entregas de cuando lancé mi perfume por allí por México, ¿eh? Además, me hacía mucha gracia. Pues tú lo sabes porque eres de allí, pero me hacía muchísima gracia porque había gente. Es que me acuerdo concretamente de uno que me hizo mucha gracia, pero yo decía, ¿es posible esto? Lo que pasa que luego, claro, estuve hablando con Omar y me dijo que sí, que esto es así. Mirad, la dirección, da la dirección el chaval, ¿no? Le llegó el perfume, pero decía, ¿de verdad esto es así? Dice que sí. No sé, la dirección, y luego va y dice notas. La entrega debe de hacerse en la casa de color azul que tiene una bicicleta siempre en la puerta de color verde y hay un pivote de color naranja, así, y así había pero unas cuantas direcciones, ¿eh? Que te decían, enfrente de los cubos de basura que están en no sé dónde. Así, esas eran las direcciones. Yo decía, madre mía, el repartidor, esto no va a llegar nunca. Esto se va a perder por ahí. Pues llegaba. Yo me quedaba loco con esas direcciones así. La casa pintada de rayas que está junto a no sé qué. La dirección, ¿no? Pero porque eran seguramente o son sitios que están como muy escondidos
Yo no lo sé y es para flipar, pero llegaban. Solamente me faltó por llegar 2 productos porque la gente es como es de abandonar y al final fueron destruidos, porque después de no sé cuántos meses me llega y me dice que no me ha llegado. Digo, pero muchacho, ¿cómo me lo dices ahora? Yo no estoy encima de los seguimientos. A mí, cada vez que me decían, oye, que no me ha llegado, no sé qué, digo, pues venga, vamos a mirar dónde está. Y entonces cogíamos y miramos en FedEx, que trabajan, son las máquinas, y ya está, sin problema. Oye, pues tienes que ir aquí a recogerlo, tal, porque ya no te lo van a llevar, pero lo tienes ahí en la central, no sé qué, no sé cuántas. Y cogiese, solucionaba el tema. Pero no llegaron 2. No llegaron 2 por abandono de la propia persona que lo compró. Porque además es que los destruían, pero fue por abandono, tío. Llámame, dime algo, pero yo no estoy pendiente de los envíos. Lo único que nos podía faltar a Omar y a mí es haber tenido que estar pendientes de eso. O sea, has perdido el paquete, ha sido por tu problema. Gracias a Dios también no tuvimos ningún robo, que eso me ponía de los nervios. O sea, el tema de que dejan las cajas en la puerta de las casas, en Estados Unidos sobre todo, que tuve un mogollón de ventas en Estados Unidos, ahí es Omar haciendo con su mujer, la pobre, ahí todas las cajas. Yo decía, Dios mío, mi vida, cuando llegue el momento de que llegue el repartidor y deje todo esto, porque en Estados Unidos dejan las cajas en la puerta de la casa, que no os penséis que las cajas se que dejan ahí en la puerta. La caja está en la puerta. Si viene un vecino que tiene la mano larga o pasa alguien que se dedica a precisamente a robar paquetes, hasta luego, Mari Carmen. Estaba yo con el tema de los repartos en Estados Unidos que me daba un parraque. Pero bueno, ahí va. ¿Qué es el pienso para los gatos, Ezequiel? Pues es la comida específica que tienen para los gatos, que es, pues eso, pienso. Es los preparados que tienen los gatos. Pues igual que la comida de perro, pues la comida de gato que va sólida, seca. Sí, Israel, lo tienes reseñado el Dior Homme Parfum, lo tienes, el clon está reseñado ya en el canal. Lo que pasa es que yo no me acuerdo ya ni del nombre, pero está reseñadísimo en el canal. Lo tienes, además no desde hace mucho tiempo, te pones a hacer una reseña por ahí del tirón y te sale. Me parece además que en la miniatura posiblemente esté la botella del Dior Homme Parfum. No, Cuevo, yo no pierdo el tiempo en eso. A mí me aburre Kurdijan muchísimo. Y además estoy francamente desilusionado con él. Creo que ha demostrado que no es tan buen perfumista como se supone que debe de ser. No está a la altura, para nada. Lo siento, es mi forma de parecer y a mí no me va a mover de ahí nadie. Y llevo ya mucha perfumería de Kurdijan probada, mucha. Y muchísima cagada de Kurdijan. Mucha cosa buena también, pero no tanta. No tanta, una mosca en la lente casi. No tanta, no tanta. Está entrando el frío y las moscas salen huyendo del frío, pero vamos a tope. Gran decepción con Kurdijan. Una tremenda y terrorífica decepción con Kurdijan. Mira que le tenía fe, lo sabéis, de sobra, muchos de vosotros. Pero visto lo visto, ni Sprit ni Sprott. Yo no pierdo mi dinero en gastarme la pasta en probar eso. Es que ni loco, no me da la gana. No me da la gana. Es que no. Que no. No. Tengo que hacer reseñas un montonazo. Tengo un montón de perfumería todavía por sacarte de Maison Kurdijan, que están muy bien, pero son un aburrimiento. No sé si hacerlos de 2 en 2 o de 3 en 3, pero tengo que hacerlos. Los tengo ahí apartados y ya les llegará el momento. Es que no me motiva nada en absoluto hoy por hoy hacer algo de Francis. Nada. Después de la porquería esa que lanzó del Sabas con agua y otras tantas, porque mirar que lo de Yador, eso no tiene nombre para mí. No. De verdad, no. No tengo ganas de perder mi tiempo con el Kurdi. Cuando saque algo en modo y forma, pues entonces igual le hago un aplauso. Pero de momento, como también tengo castigado a Louis Vuitton, que son sus jefes, pues me da igual. O sea, no. Y evidentemente reseñaré cosas de ellos, está claro. Yo no voy a quedarme fuera del reparto del reparto de ingresos de todo el mundo, aquí todo el mundo llevándoselo y yo el tonto que se aguanta aquí porque no. Sí, lo haré porque lo tengo que hacer, evidentemente, pero que yo no pienso entrar por esas,
No pienso entrar por esas. ¿Qué va? Miguel Sánchez, que se recomienda Versace Eros, sí, claro. O sea, el aroma común, porque, a ver, yo de verdad lo digo en serio, yo no conozco tanta gente que lleve Versace Eros, ¿eh? De verdad. Yo no conozco tanta gente que lleve Versace Eros. Ahora que estamos, por ejemplo, es que no sé de dónde eres, pero si estás en una zona que ha empezado el invierno, tírate a la Flame. No te eches a la Eros. Échate una Flame, que es así como más chirula y es más para empotrar. Búscate algo más, otra cosa que sea distinta, pero no tengas la necesidad de comprarte algo que se supone que usa mucha gente. Pero vuelvo a repetir, yo o sea, con toda la gente que me relaciono, puedo garantizar que la Versace Eros no la huelo tanto por ahí como yo no la encuentro masificada. Lo que encuentro masificado, por ejemplo, es la Dior Savas, las noches, los sábados, cuando vais por ahí los viernes de fiesta, que yo también salgo a la calle de vez en cuando, os puedo garantizar que muchos chicos llevan las Savas que le roba el padre, pero la Dior Savas, un montonazo de gente puesta. Cuando vais de fiesta, la mayor parte de la gente ahora mismo muchísima gente lleva Savas. Mucha gente. Mucha. Pero la Eros, ¿qué va? Daniel, de Uruguay, y que valen el triple, ya te lo digo yo. Pues mira, si por lo menos os he podido conseguir a 120 euros, que no deja de ser dinero, porque eso es dinero también para un español, ¿eh? O sea, es dinero para vosotros y para un español también, que estamos hablando de 20.000 de las antiguas pesetas. Prefiero la Viking Colón, sí, siempre, de toda la vida, Imelda. En Perú el precio de Dior es el mismo que en Estados Unidos. Muchos perfumes en USA cuestan más baratos que en Perú y conviene comprar, pero en el caso de Dior el precio es el mismo. No tengo ni idea. No lo sé. Ya me gustaría a mí saberlo para irme allí a Perú, ya lo saben mis galifardas, irme allá a Perú y pegarme una fiesta en el Cisne con Martín Cataloñe. No, yo no voy a esos sitios, que me busco la perdición. Déjate. Uf, madre mía. Con el vicio y el fornicio. Esa historia de las direcciones es real. Es el modo de barrio polvoroso mexicano, donde encuentras gallinas por la calle. Que sí, Eleanor, que yo cuando... Es que, hombre, tendría que tirar del histórico, de las direcciones de... Yo decía, se lo decía a Omar, digo, pero Omar, tío, mira qué dirección me ha puesto. Mira qué dirección me ha puesto. Y Omar, que sí. Y yo, pero que puede decir, no sé qué, de una bicicleta o de, no sé, no me acuerdo, un carro o algo, no me acuerdo lo que era. Pero eso era uno, pero es que direcciones así hemos tenido varias y yo me partía. Lo que pasa que, claro, Omar es mexicano y sabe lo que hay. Pero yo cuando leía aquello, digo, digo, esto es una tomadura de pelo. Digo, no sé si ponerlo, ¿eh? Digo, no sé ponerlo. Y se lo decía a Omar y dice, no, tienes que ponerlo. Y digo, bueno, vale, yo lo pongo todo. Pero me quedó muy loco. Dice ya que el cisne, sí, el cisne. Pues digo, ya me gustaría ir a Perú, por lo menos. No iba a hacer nada porque no iba a hacer nada, pero bueno, quién sabe. El caso, no voy a hacer nada. Pero sería divertido pegarse una fiesta en el cisne, ¿no? Bueno, eso más bien no son orgías, ¿no? Creo que en el cisne son orgías, ¿no? Ahí se forman unos festivales, según ha contado el chiquillo, se forman unos festivales muy gordos. No, Israel, hijo mío, mis perfumes ya están todos vendidos. No, ya no queda ni una. Bueno, las unidades que quedan son mías, pero son pocas. O sea, quedan 3, 4, no quedan más. Nada, no quedan unidades. Y no voy a sacar tampoco nada más. Juan dice que Dios sabe en lo personal huele muy bien, pero me explota la cabeza, prefiero otras. Es que, a ver,
Eso realmente sí que está masificado, es un perfume muy reconocible. Y cuando tú sales y te vas de fiesta al Cisne, o te vas de fiesta a una discoteca, te vas de fiesta a un, a un bar de intercambios de parejas, y tú no quieres oler a eso, quieres oler a otras cosas, quieres que te coman de arriba abajo y disfrutar el momento. Pero si todo el mundo huele igual, no marca la diferencia. Es que ese es el punto. Es que ese es el punto. Que hay que marcar un poco la diferencia. La personalidad de la persona es crucial en todo eso. O sea, el perfume es simplemente pues un accesorio, ¿vale? Y si te echas un poco ahí en la zona baja, pues ya está. Pero que a gozarlo. De verdad, lo digo en serio. Hay que marcar la diferencia. Tú no puedes, porque te puede gustar mucho un perfume, pero lo tienes para tu día a día o para echártelo puntualmente cuando te interese. Pero yo creo que en la variedad está el gusto. Y toda la gente, yo no quiero oler que igual que huela todo el mundo, por mucho que haya triunfado un perfume o un tipo de aroma, tener que estar oliendo igual que el vecino, al final lo que pasa, o aromas muy similares, como puede pasar, perdón, con el Bleu de Chanel, exactamente igual. O perfumes que estén excesivamente cargados de Ambroxan, que tienen ese tono tan marcado. O hasta incluso la línea Montblanc también están mucho en ese rollo. Yo cuando bueno, ya hace un montonazo de tiempo que yo no me voy de fiesta ni nada de eso, pero cuando me iba de fiesta siempre procuraba echarme cosas que sabía que la gente no usaba. Y en mi época era Fahrenheit. Era Fahrenheit. Todo Dios con Fahrenheit, con Carolina Herrera para hombre. Esas eran las dos, básicamente. Bueno, podría haber alguno más con la Hugo Boss Battle y tal, pero básicamente eran esas. La gente cuando salía de fiesta era Fahrenheit a muerte. Siempre Dior, Louis Vuitton ahí en medio. Pero era Fahrenheit en plan modo salvaje. Y luego la gente que tenía así un poco más de estilo, tengo que decirlo, porque además es mucho más estilosa, siempre ha sido mucho más estilosa. La otra es más bestia, que va a parar, que la Carolina Herrera, pero la gente que llevaba Carolina Herrera marcaba mucho la diferencia, pero de todas formas seguías teniendo el mismo tipo de aroma con todo. Entonces dices, jole, de verdad. Hay que marcar la diferencia. Olvidaros de los perfumes que estén masificados. Si os gustan, aunque utilicéis clones, no os los pongáis para ir de fiesta. Para ir de fiesta, poneros cosas que no utilice la gente. Si ya habéis estado stalkeando por ahí, qué es lo que se huele normalmente por ahí cuando salís de fiesta o por vuestros sitios que os gusta para estar de ocio, pues ya sabéis que no tenéis que usar lo que estáis oliendo en la mayoría. Porque ¿para qué? No vas a marcar la diferencia absolutamente en nada. Esa noche no vas a importar a nadie, o ser empotrado, quién sabe. Que esto va también como en gustos, como en los colores, ¿no? Pero que por eso digo que hay que tener presente que hay que alejarse de todo lo que está masificado, siempre. Ni loco. Cuando vengas a Perú, para que hagas un crossover con Martín en vivo desde el Cisne. Madre mía, no creo que nos dejaran. Entre esas cosas nos cierran los canales. Estaríamos desnudos, por ahí correteando, buscando dónde meterla. No, déjate. déjate, porque allí creo, por lo que ha contado Martín, nadie va en bata. Nadie lleva una bata de Guatiné ni de Zara tan siquiera. Esto es como una... yo me cojo, me voy para acá, me voy para allá y venga, la vamos. No. No, nos cierran los canales. Es que da igual donde. Hombre, si abrimos un canal no por, a lo mejor en alguna plataforma de esas que pueda haber, pues a lo mejor podemos hacer algo. Pero os puedo garantizar que. No. Bueno, más de uno estaría tocándose. Eso es seguro. Y a mí que me gusta que se toquen mirándome. Ya me lo han dicho varias veces. A ver, sigo leyendo.
David dice que en Amazon USA cuesta $259,99. Madre mía, qué barbaridad. Pues sí que por eso te compras un Serjo. Y apurando, hasta un Louis Vuitton. Qué asco, ni se os ocurra. No me seáis locos, que hay perfumería que cuesta más barato que eso, por Dios. Nicho. Y además que en Estados Unidos, ojo, cuidado, tenéis empresas que ya nos olvidamos de las Bond, pero hay empresas nicho que están muy chulas, ¿eh? O sea, no me seáis kamikazes para gastaros ese pastizal en un Dior cuando para ese mismo precio en dólares tenéis perfumería. Es que bueno, si hasta incluso las Bond, y yo no he reseñado ninguna Bond, me parece, en el canal, creo, no estoy seguro. El caso que tengo cosas de Bond para poder, si tengo que hacerlo, pero bueno, cuando le toque el turno, por Dios, es que si no, no puede ser. Porque además este fin de semana me voy a dedicar única y exclusivamente a grabar árabes. Este fin de semana voy a terminar hablando yo a la voy a estar rezándole a Alá y todo a Alá, y voy a estar a Alá, por favor, que funcionen los vídeos, y voy a estar rezándole sin parar, lo juro, por Alá, y no estoy de coña, no estoy de coña, estoy diciendo muy en serio. Este fin de semana es grabación arabesca, lo tengo más claro que el agua, y voy a estar acordándome de Alá todo el tiempo para que funcionen los vídeos y lo peten, porque es que de verdad llevo una semanita de los vídeos. Llevo una semanita de vídeos que no funcionan y que deberían de estar funcionando, y me da muchísima rabia, son productos muy buenos. Aparte que los vídeos están graciosos. Y sí, efectivamente, metí la pata, era el Bubalú. El Bubalú es el que lleva, lo que pasa es que me he dado cuenta en la edición, porque cuando me puse a editarlo me di cuenta y digo, lo cojo, lo dejo, me da igual. Los boomers son sólidos y el Bubalú es el que lleva la fresita por dentro, que está de muerte de rico. Realmente huele a Bubalú, no al boomer. Bueno, sí, tienen el mismo rollo, pero es más así. Es que está re bueno. ¡Ay, por Dios, qué rico está eso! Pero es que esos perfumes donde los huelo, tío, es imposible comprar a ciegas. Pero es que no conoces a nadie. Pero, a ver, no compres a ciegas, eso para empezar. Pero ¿de qué perfumes me estás hablando? ¿De perfumería nicho o de qué perfumería? Es que no tienes a ningún colega que tenga perfumes, tío. Tienes de tenerlos, seguro. Tienes que tenerlos fijo. Y además, tiene que haber, vete al, no sé, estoy hablando que seas de México, que no lo sé, pues vete al Puerta de Hierro allá a oler. Si no, dices, Mr. Félix, me manda el orgaz. Igual te manda la mierda. Pero con Mr. Félix me llevo muy bien. Así que tú dices, Mr. Félix me manda el orgaz, me ha dicho que si puedo probar algo. Y ya está. Te vas a Puerta de Hierro y dices, me manda el orgaz. Ahora todo el mundo, oh, Mr. Félix, que me manda el orgaz. Cuidado, cuidado, no, por Dios, no seáis así, que si no el chiquillo se me agobia, que ya os conozco yo. Un saludo, Mr. Félix. Yo no le digo Mr. Félix, digo Félix. Ya está. Acá en mi pueblo polvoroso, uno de Hugo Boss y Bleu de Chanel, dice Linus Baker. Por ese precio, poquito más, te compras un Bond. ¿Verdad que sí, Chris? Es que por esos precios puedes optar a perfumería que es autóctona de allí y que no te va a costar todo el mogollón que llevan de tasas impositivas. Es absurdo gastarse el dinero, ese dinero precisamente en eso. La gente de Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, no sé si, hombre, la gente que tenga facilidad también para comprarlo desde Estados Unidos, es absurdo comprarse un Dior a esos precios. Es que hacer eso es pecado mortal. Deberíais de estar comprando perfumería nicho, no eso, que hay perfumes nicho de verdad allá en Estados Unidos que os caéis de culo, que os caéis de culo, y muchos que yo no he probado, pero que como los voy referenciando muchas veces, o he estado referenciando a lo largo de todos los vídeos, cada vez que salen noticias realmente interesantes, los cojo y los comento. Es perfumería que no se conoce casi, que tiene unos precios elevados, evidentemente, porque tiene precios elevados, pero es una perfumería que dices, ole, 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 qué bien, qué bien, qué bien. Solamente leyendo las notas, porque ya me gustaría a mí poder olerlos todos, pero es imposible. Pero en Estados Unidos hacen una perfumería también muy chula y no hay necesidad de estar comprándonos aquí a los europeos, sobre todo a Louis Vuitton, 259 euros o lo que sea, 300 euros, me da igual, por un Dior Parfum. Venga, hombre, por favor. ¿Que nos estamos metiendo algo en vena o algo así? Yo todavía no me he enterado. ¿Estamos tomando sustancias ilegales? ¿Esto qué es? Si cuesta eso, te vas a un árabe y a tomar viento. Es verdad, que les vayan dando por saco.
Punto. Cuando no lo vendan, que lo quiten. Total, no se van a encoger mucho. En el momento que no vendan algo, lo cogen y lo quitan. Fuera, zasca. Y hasta luego. Y por menos del precio de Serhoff, otros tienes un Ayari y por mucho menos en un... Sí, pero es que lo que pasa es que eso, precisamente, esos perfumes Watchmaker son perfumes europeos y no tienen distribución en Estados Unidos. En el caso de Ayari no lo sé, pero porque tienen tiendas en Estados Unidos. Ayari sí que tiene tienda en Estados Unidos, si mal no recuerdo. Pero te puedo garantizar que, por ejemplo, el Jardins de Grivines, que es perfumería indie y tal, no tienen distribución ahí. Seguro, segurísimo. Javier, revísate este directo al principio. Es que has llegado muy tarde, campeón. Revísate el vídeo al principio, que no voy a volver a hablar de lo mismo. Revísatelo porque hemos estado hablando de eso. Lo que pasa es que aquí en Europa es difícil acceder a ellos. A los americanos sí, pero la gente que está en Estados Unidos o países próximos, que la distribución es mucho más fácil, sí que lo tienen chulo. Nosotros no. Aquí nos pasa al revés. Lo mismo, pero al revés, con los productos que nos llegan de allá. Porque además, por ejemplo, el perfume este de 7 machos, perfume femenino, el perfume masculino mexicano, este para hacer las brujerías que según dicen, que creo que huele súper rico, aquí vale caro. Yo no lo he comprado por el precio. Es que no lo he comprado por el precio. Si no lo cojo y lo compro, por lo menos por hacer un vídeo. Pero no lo he hecho por eso. Por precio, porque está caro. No me da la gana. Es que no me apetece nada. Hombre, si alguien tiene 7 machos, me quiere mandar un vial, yo perfecto, lo cojo y lo reseño. Es un vial grande porque seguramente tiene que ser cítrico y eso me gusta a mí. Tiene que oler a cipotón. Eso tiene que oler a machote y a mí eso me gusta. Entonces, si alguien lo tiene, que me lo mande. Acordaros del orgasmo. Meterle la chupona a la botella y mandarme un vialcico. Por ejemplo, la taza, el Robles Affair es exactamente igual a Initio Old for Happiness. Tengo los dos y es un canteo serio, ¿no? Que la perfumería de la taza, hay mucha perfumería. Hombre, hay un par de ellos que sí que no me han gustado, pero que trabajan muy bien, ¿eh? La gente, los fabricantes de la taza trabajan de puta madre. Entonces, para adelante. Es cuestión de encontrar tu perfume. Vuelvo a repetir, si la pena de todo esto realmente es que no hay continuidad. Te cuesta mucho mantenerla porque en el momento que ven que las ventas no van, lo quitan de en medio. Y a lo mejor a ti sí que te gusta ese perfume, pero como no han ido las ventas, pues hasta luego y te lo cogen y te lo quitan. Y ya está. Y hasta la próxima. A no ser que haya alguien por ahí que saque el perfume. Otra vez otro perfume y tengas que localizarlo por otra firma, otra marca y que lo hayan hecho bien el trabajo y tal. Pero bueno, eso es como todo como en botica. Sí, lo peor es eso. No, por favor, Javier. Luego hueles a 7 machos, pero desvividos. No lo sé, no sé cómo huele. Tengo ganas de probarla, ¿eh? Tengo ganas de probarla, pero no sé cómo huele desvivido. Ay, no. Madre mía. Dice, ¿cómo se hacen las? Pues se hacen analizando. Tú analizas y tal, y ya una vez que sepas cuáles son los componentes básicos o los que más concentración tienen dentro del perfume, es empezar a jugar y hacer la magia. Ya está, es tan sencillo como eso. Una vez que ya se coge la práctica, lo puedes clavar. Delila de la taza por tu reseña, Elinor. Pues yo lo que pasa es que, a ver, muchas veces yo no sé que la H es muda, lo que pasa es que le tengo que meter el toque internacional. Y le digo Delilash, que queda más sofisticado. Si digo, voy a comprar la de lila. ¿De lila qué? Pues la de lila, no. ¿Y qué te voy a decir? Te voy a comprar la de Lilash. Y entonces la gente se queda diciendo, uy, ¿esto qué es lo que es? Pero si digo de lila, pues igual la gente se piensa que voy a por un perfume que lleva lilas, ¿no? Pues no, es de Lilash. Que queda más internacional.
Canra me gusta mucho y actualmente está masificado. Bueno, pero es que Canra también es otro clon. Entonces, ¿a qué se parece Canra? No lo sé, no me acuerdo, pero es otro clon. Así que siga masificándose. Da igual, así siempre estará. No lo quitarán nunca. Delilah. Bye, 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 Delilah. Con Tom Jones, claro, totalmente. Y se lo dice Jack Manfans. En fin. A ver, dame un segundito. Porque quiero echar un vistazo, no sé que hayan metido una actualización de algún perfume, que estamos todavía estamos a jueves ya, ¿no? Bueno, miércoles de noche, el miércoles al jueves. A ver, tenemos una Crit nueva, por cierto, y una latafa nueva. Crit y latafa. Venga, vamos a ver esta latafa, que se llama Teriac Intense. Y esta la ha hecho Sventin Bish. ¡Ojo! Esta la ha hecho Sventin. Pues entonces aquí no hay clon. Aquí no hay clon. Sventin no te va a hacer un clon. Sventin no. Otros sí. Sventin no te saca un clon. ¿Qué costará esto? Miedo me da. Bergamota y azafrán en la salida. Corazón en licor de ciruela y canela. Y luego le ha metido sus cojones a batonca, ámbar y benjuí en el fondo. Nos dice la taza que es una fragancia que se atreve a ser única y sin complejos. Experimente la nueva creación del maestro perfumista Sventin Bish y despierte sus sentidos para experimentar una intensidad pura a través de una mezcla de notas jugosas. Hombre, muy jugosa por la ciruela, porque todo lo demás, bueno, la bergamota, el limón italiano, no sé. En fin. Esto es de Sventin y esto va a misa. Para mí, el mejor perfumista actualmente, con diferencia. Pero con diferencia, ¿eh? Pero con diferencia. Así que ahí vamos. Esto lo cierro. Esto lo cierro. Esto lo cierro. Y a ver, esta era la latafa, la Teriaquesa, como se llame. Uy, qué nombres. Es que, uy, qué nombres. Teriac Intense de la tafa. ¿Qué vale? Esto está ya a la venta, entiendo, porque la tafa ha sacado el comunicado. Lo que he leído es el comunicado oficial de la tafa. A ver, si veo Teriac, ya hay hasta incluso spot publicitario y 75 mililitros. Ya hay precio, es carita, ¿eh? Es carita. Vale 46 euros. 46 euros. La estoy viendo ya aquí. A 46 pavos. A ver. Es mona la botella. A ver, esto lo acepto. Aquí más notas, ¿eh? Aquí más notas. Pero ¿es la misma? Es que no me quiero patinar. Sí, esta es. Es esta. Hay muchas más notas. Salida en caramelo, almendra, melocotón y pimienta rosa, con un corazón de miel, ruibarbo, flores blancas y rosa. En el fondo es que no sé si es la misma fragancia, pero entiendo que sí. No lo sé, es que no estoy seguro. A ver. Es que es la Intense. Esta no es Intense. Bueno, esta es la anterior seguramente. Vainilla, cuero, vetiver, ládano y almizcle. Esto estoy leyendo en algo que se llama Fragrancy, pero no me pone Intense, pero es cara, ¿eh? O sea, para los precios normales, que siempre es la mitad, sí, esa es la anterior, no es la Intense. No, no es la Intense. No. Es que no le quiero dar el spot porque si no me va a saltar un copyright que voy a flipar y no me da la gana. Pero ya está aquí. Esto en un par de días se podrá comprar ya seguro. Con la prisa que se dan, en un par de días está. Vale, y luego la otra que he dicho, que ya ni me acuerdo lo que era, que es la Crit nueva, que es Royal Maizer. Ah, bueno, pero esta ya estaba. Esto será una reedición seguramente. Esto tiene que ser una reedición, claro, correcto, totalmente. Además, me parece que yo la he reseñado. Royal Maizer 2015 y se supone que la Royal Maizer es una reformulación Windsor del 2009, se supone. Vale, pues para esta Royal Maizer de Crit nos dicen que tenemos bergamota, eucalipto y naranja amarga en la salida,
con un corazón de rosa y jazmín, y luego pasaríamos a un fondo de madera de cedro, ambroxan y almizcle. En el momento de termine el directo me voy a mirar las fotografías de las nuevas líneas de perfumes de Don Algodón. Estoy leyendo la nota de prensa de Creed. Vale, os metéis en Creed y está ya a la venta, ¿eh? Aparece, porque la referencia de nota de prensa que tengo es de Creed. Y esto está en su propia página web. A ver si le pincho aquí a donde me manda. Por aquello de que me vea. A ver. Ah, no, esto nada. No. Me ha linkeado a una página web, pero no me manda el producto. En Creed está. Así que eso por ahí. Voy a cerrar lo de Patreon. Todavía lo tenía abierto. Madre mía, lo de Patreon abierto todavía. ¡Qué barbaridad! Me parece que me voy a poner a editar mañana. Yo hoy no tengo ganas de editar. No, hoy no me pongo yo a editar ni loco. No quiero. Me niego. ¿Qué está pasando aquí? Están haciendo cambios en YouTube, ¿eh? Están haciendo cambios en YouTube. Están cambiando los... están cambiando cosas. Ahora me ha cargado bien. Es que están cambiando cositas, ¿eh? Es que son unos zorretes. Están cambiando cosas y las cosas van como van. Pero están cambiando cositas en YouTube. Están haciendo ahí unos cambios un poco extraños. Pues mis perfumes no doy mis fuentes, lo siento, nunca las doy. Lo siento, pero no doy mis fuentes. Da igual, pero si dentro de poco alguien dirá algún sitio donde poder mirarlo, pero yo mis fuentes no las doy. Watchmaker, ¿qué me has dicho? Lo de Laila de... pero no es de Lilas. No es de Lilas. Es la Laila de Eric Clapton, sí, pero no tiene nada que ver, no tiene que ver. No tiene nada que ver. El Teriac lo sacaron el año pasado y ya sacan el Intense. Sí, el Intense no está a la venta. De hecho, las notas que he visto que había un mogollón es de la normal, de Teriac, pero no es de la Intense. La Intense es la que... Pero vuelvo a repetir, están subiditos de precio. 75 mililitros a 50 pavos, ¿eh? Como aquel que dice. Pues son, bueno, por ejemplo, el Teriac este que hemos visto son 45,90 y tantos, 46 euros. Así que la nueva... yo entiendo que va a venir también un poco más cara. No creo que venga al mismo precio, así que igual ya han redondeado y han dicho, venga, 48 euros, 50. Es que estamos hablando de que ese perfume ya es original y que no es un clon de nada. Se supone. Sventin no se va a poner a hacer clones. No, porque va su crédito profesional en todo esto. No, él no va a sacar chuflas de estas porquerías. No va a sacar porquerías. Eso digo yo, Coral, y todo el mundo dejando los likes. No sé ni cómo andaremos de likes, no tengo ni idea, si no estoy viendo el dashboard ni nada. Uy, qué bajón ha pegado esto. Voy a actualizarlo. Voy a actualizar. No, Coral, y sí, además me queda muy poquito para terminar el directo. Me quedarán como unos 3 minutos para terminar el directo. Me quedan 3 minutos. Nos vamos a ir enseguida. No hace falta ni que te vayas porque son 3 minutos y termino el directo. Elinor, muy buenas noches igualmente. Bueno, si queréis iros, os vais ya, pero vamos, que me quedan 3 minutos. Es que me voy a ir yo. En el momento que se cumplan 2 horas me voy. Porque es que no es por nada. De verdad, tengo la garganta con lo que llovió ayer, que nos cayó encima, que fue un poco gordo, pero aquí no pasó nada, gracias a Dios. Al salir del gimnasio, como me mojé, no mucho, pero me mojé, ahora tengo la garganta como siempre. De todas formas, mi garganta ya no es la misma desde que pasé lo que pasé. Pero bueno. Muy buenas noches, Tomás. ¿Qué tal? Ezequiel Martínez Boero, Elinor Baker. Cuídate mucho. Sí, es de lo que se trata, que hay que cuidarse un montón. Porque si no, a ver cómo tiramos de todo el carro para adelante. Hola, Rodrigo, muy buenas noches. Me estáis llegando ahora que me toca irme. Me toca irme ya y me estáis llegando y esto no me gusta porque yo quiero quedarme más tiempo, pero no puede ser, tengo que descansar.
que ya llevo 2 horicas y unos ya está mayor y las gargantas no aguantan lo que aguantaban antes de el encierro o hasta incluso en el encierro, porque en el encierro me marcaba unos directos de 6 horas, 8 horas, estaba en la plataforma morada, me venía para acá y eso era un despiporre y yo venga a hablar y venga a hablar y venga a hablar y no me cansaba. Caí enfermo y la garganta a tomar puñetas. Un desastre, un desastre. Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí aguantándome. Y nos vemos próximamente. Mañana toca algo. A ver, voy a ver el vídeo que voy a hacer mañana. A ver, dame un segundito. No nos vamos todavía. A ver, dame un segundo, que no sé lo que tenemos mañana. Ay, mañana toca un vídeo de... creo griego. Mañana toca yogur griego. ¡Ah! A ver, ¿qué me vais a contar? Mañana el vídeo de mañana, que sepáis que no lo va a ver ni el Tato. También, como el de hoy. No lo va a ver ni el Tato. El de hoy sí. Estos vídeos ya sé yo, que si llegan a 200 visitas, gracias Dios, gracias Señor mío, pero mañana vamos a comer yogur griego. Todos. Mañana comeremos yogur griego. En fin. Groñe, que groñe. Sí, sí, mañana comemos yogur griego todo el mundo aquí. Así que nada, Sergio, muchas gracias. Chico, tardísimo. Gracias, Sergio. Bienvenido. Nos vamos ya como aquel que dice, me quedaría algo pendiente, no lo sé, pero vamos, que estamos, a ver, estamos a, bueno, ya como si fuese jueves. El viernes o el sábado de directo, ¿vale? Viernes o sábado directo, depende de cómo esté. Lo que pasa es que el sábado tengo grabación, no me va a dar tiempo. Posible el sábado. El sábado tendremos directo porque me tengo que ir a grabar como un loco, a grabar vídeos. Y luego encima, voy a contar una cosa, me da un mal rollo encerrarme en el estudio a las 2 de la tarde y que a las 6 esté de noche cuando salgo de grabar, que me da un mal rollo. Es como si hubiese desaprovechado mi vida. Digo, que salgo y digo, ¿dónde estás tú, vida mía? Que te me has ido. Porque es que me da un rollo tener que salir de noche del estudio y estar grabando ahí con un cabronazo. Digo, madre mía, oscuro, oscuro, oscuro. Y digo, venga, ahora tira para arriba. Y nadie en la calle, tú solico, yo ahí, para que me violen o me hagan algo. Bueno, lo peor del universo. Bueno, se puede llevar un tortazo. En el mejor de los casos. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos próximamente. Auf Wiedersehen, cariños. Nos vemos. Recordad, sábado posiblemente. Yo creo que es buen día para hacer un directo. Auf Wiedersehen.